¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, cerramos temporada esta noche a esta hora con este programa La Jornada. Se despide, baja la persiana al final de las competiciones. Nos queda únicamente el baloncesto, la Final Four que va a disputar este próximo fin de semana en Burgos para intentar el ascenso a la Liga ACB. Esa competición se va a poder ver en directo a través de la 8. Así pues, hoy lo que corresponde a la celebración de las competiciones regladas se cierra en cuanto al programa La Jornada se refiere. Pero volveremos, ya saben que esto no para y que aquí siempre vamos a continuar. ¿Quién, cómo, de qué manera? Pues después del verano iremos viendo. Pero de momento, ahora mismo nos queda este programa y, lógicamente, eso sí, la cita diaria a las 2:10 y a las 8:10 cada día en nuestros informativos. Marina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Manolo, buenas noches. Pues sí, vamos a hacer ese repaso al fin de semana deportivo, ya con mucho menos volumen de deporte. Por supuesto, la mayoría de nuestros equipos están ya efectivamente de vacaciones, así que hoy principalmente tenemos que hacer balance de lo que ha sido la temporada para todos nuestros equipos, a excepción del baloncesto, del que hablaremos también después. Pero la imagen de la jornada, sin duda, hoy la hemos querido destinar a ella, a Itziar Martínez, a nuestra jovencísima deportista en escalada, que se ha proclamado una vez más campeona de España, de Europa, mejor dicho, en este caso en la categoría boulder, ha sido en Alemania. Hacer de tu casa un hogar es proteger a todo lo que tienes dentro. Y en Aluminios Arroyo llevamos 35 años creando hogares cálidos, confortables y seguros con nuestros cerramientos y ventanas. Lo que necesites, cuando lo necesites. Aluminios Arroyo, como en casa, en ningún sitio. ¡Venga, Itzi, va! ¡Venga, Itzi! ¡Venga, Itzi, va! ¡Venga, Itzi, venga, 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 venga! Hacer de tu casa un hogar es proteger a todo lo que tienes dentro. Y en Aluminios Arroyo llevamos 35 años creando hogares cálidos, confortables y seguros con nuestros cerramientos y ventanas. Lo que necesites, cuando lo necesites. Aluminios Arroyo, como en casa, en ningún sitio. Después veremos el ejercicio completo de Itziar Martínez, que se ha proclamado, como decimos, campeona de Europa en categoría junior en la modalidad de boulder, en escalada deportiva. Una auténtica máquina, una pasada ver escalar a Itziar, da gusto, la verdad, cómo ha progresado y cómo sigue creciendo. Luego volvemos a ello, digo, y hablaremos también de baloncesto. Estará con nosotros esta noche el capitán del Real Valladolid Baloncesto, Sergio de la Fuente, pero antes, en primer lugar, el bloque del fútbol, aunque no haya habido competición, bueno, la hubo, la Champions, pero eso nos queda francamente lejos. Vamos a dedicarnos a hablar de el que puede ser el próximo proyecto del Real Valladolid en lo deportivo, con su director deportivo, con Fran Sánchez. Enseguida vamos. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. En Cener diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Durante la semana pasada, Fran Sánchez ofreció una rueda de prensa, ya fue desgranada aquí en nuestros servicios informativos, pero le hemos invitado esta noche para intentar profundizar y concretar en todo aquello que podamos respecto al futuro proyecto del Real Valladolid, en su intento, que no puede ser de otra manera, en volver a la primera división, y supongo, digo ya, con cosas más concretas. Marina, de lo que se dijo en aquella rueda de prensa, ¿no? Sí, vamos a intentar sacar algo más de información ya con el paso de los días y de las jornadas a un director deportivo que de momento pues no se ha ido de vacaciones. De hecho, bueno, es probable que comience su trabajo porque toca confeccionar la plantilla para la próxima temporada ya en segunda. Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, ya con el paso de las jornadas, esa decepción, esa tristeza, ya vas haciendo un poquito mella, ya estás a título personal un poquito más tranquilo que lo que te dimos la semana pasada. Bueno, honestamente el dolor sigue existiendo, aún nos levantamos por la mañana y sigues pensando si ha sucedido de verdad. Efectivamente ha pasado, hay que aceptarlo, estamos ahora mismo en segunda división, pero ya desde el siguiente día a ese trágico descenso pues estábamos manos a la obra trabajando para construir la siguiente temporada, y en esa fase estamos, ¿no? En
volver a recargar energía, para volver a ilusionarnos todos y sobre todo pues esa afición que tanto nos ha dado en esta temporada, pues vuelva a ilusionarse y a estar contenta y a identificarse con el equipo. No sé si habéis tenido más tiempo, con más poso, más tranquilidad, después del bofetón inicial, de analizar qué ha pasado, por qué esto ha acabado en catástrofe, si en el primer tramo de competición el equipo iba más o menos bien. Es verdad que en las últimas semanas, 2 últimas semanas antes del parón por ese Mundial, hubo ahí un par de pinchazos que bueno, nos alarmaron un poco, pero bueno, la media que llevaba el equipo era buena y sin embargo, a la vuelta de ese parón parecía otro equipo, como triste. No digo ya en el hecho de conseguir más o menos resultados, que yo no sé si influyó mucho o no el parón, pero a mí me parece que anímicamente eso como que descosió al equipo, porque no le hemos vuelto a ver competir igual que en ese primer tramo inicial. Sí, nosotros somos muy exigentes, muy analíticos siempre para tratar de mejorar. Lo dije en rueda de prensa, yo creo que hay 2 momentos de la temporada, uno es precisamente el que comentas del parón del Mundial y otro es a raíz del partido de Valencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, también comentaba, ¿no? Yo creo que en mi humilde punto de vista creo que no hemos sido prácticamente durante toda la temporada un equipo fiable, un equipo competitivo y ponía varios ejemplos de ello, ¿no? De que no hemos sido capaces de remontar un partido cuando hemos empezado perdiendo, que hemos encajado muchos goles, que hemos metido pocos, que incluso en partidos, ¿no? Que en el descanso pues hemos acabado 3-4-0, incluso al final del partido ves la estadística de faltas y apenas hemos hecho ni faltas, ¿no? Entonces yo creo que es importante para poder ganar, ser competitivo, tener una mentalidad, una fortaleza mental importante para ser competitivo y tratar de ganar, y yo creo que eso lo he hecho en falta casi en toda la parte de la temporada. Como dije, el responsable soy yo, hemos tratado de ponerle remedio y de tener eso que nos ha faltado, pero bueno, pues al final no ha sido así. Es verdad que hemos tenido momentos que también comentaba de que teníamos 4 o 5 puntos por encima del descenso y que podíamos haber aprovechado y que nos hubiera permitido tener esa fortaleza mental, pero no ha sido así. Hemos tenido momentos muy cercanos que creo que está en la memoria de todos los aficionados del Real Valladolid, entre los que yo me incluyo, pero no hemos tenido esa fortaleza o esa fortuna o ese momento, ¿no? De que lo hemos buscado pero no lo hemos encontrado para salvarnos la categoría, que es lo que todos queríamos. Lo que pasa es que es un poco difícil de entender, ¿no? Que un grupo profesional, sabedor de las características que tiene y de que es un equipo que a priori sale a pelear por la permanencia porque es un recién ascendido, que no sea capaz de tener ese plus mental o que se apague como se apaga a partir del día de Valencia, más allá del accidente del gol de Masip y luego que te meten ese segundo gol. Pero a mí me resulta extraño que un grupo de deportistas profesionales, algunos ya con amplio bagaje y con experiencia, no le vamos a pedir a Lucas Rosa o a Fresneda que tiren del carro, pero los Roque Mesa, esta gente, o sea, a mí el propio Masip me resulta extrañísimo de entender, muy difícil, por no decir imposible, y yo creo que es lo que más ha cabreado a la afición. El hecho de ver un partido sí y otro también, un equipo anodino, como que no le iba nada en ello. Incluso el último día, el partido de Getafe, parecía que valía empatar, ¿no? Yo estoy dentro del vestuario y la sensación que yo tengo desde dentro es que ellos quieren, que tienen la voluntad de querer. Después del partido, imagínate, había gente en el pasillo llorando, esas caras de dolor cuesta aún olvidarlas, ¿no? De los propios jugadores, porque ellos son personas, tienen sus familias, tienen sus amigos, tienen su gente detrás, ¿no? Como todos, que todos han sufrido el descenso de categoría, tanto los aficionados como mi familia, la familia de los jugadores, vosotros, toda la prensa, toda la institución, toda la ciudad. Entonces, el dolor por parte de todos de no conseguir las cosas existe. Luego, ¿qué pasa? Si fuera tan sencillo, pues lo habríamos hecho, ¿no? Yo sí que creo que hemos tenido momentos, como digo, fundamentalmente quizá en Valencia, que el equipo estaba bien, que teníamos 5 puntos por encima del descenso y que yo incluso, por el nivel de motivación y de exigencia que tenía como equipo de trabajo, suena incluso a cómico quizá, ¿no? De pensar cuál ha sido la mejor clasificación del Real Valladolid en las últimas temporadas, cuál ha sido la máxima puntuación para ponernos esa meta de superar eso, porque daban 7 jornadas por delante, por supuesto siempre desde la humildad, pero luego llegaron esas 5 derrotas consecutivas que nos hizo meternos otra vez en el pozo y bueno, los últimos 3 partidos ganamos el del Barça y los últimos 2 empatamos, pero no conseguimos la salvación. Creo que así se ha conseguido un nivel de puntos que anteriormente valía para conseguir la categoría, pero para mí no es consuelo porque, insisto, lo dije el otro día,
yo analizando y sintiendo y demás, digo, bueno, no siento, hemos descendido por no haber metido un gol, sí, pero no, yo dentro de mí no siento que haya sido una sensación de injusticia, de que este equipo ha peleado, competido al máximo y hemos sido un equipo competitivo, fiable durante toda la temporada. Yo de verdad, haciendo un balance, creo, profesional, creo que es un descenso pues, que ha ocurrido así, que nos podíamos haber salvado, sí. También creo que hay plantilla, bueno, creo que nuestra plantilla es mejor que otras y que no ha competido mejor. No quiero decir ningún nombre de ninguna otra, porque al final han conseguido la salvación y habrá sido merecida, pero sí que tenían claro pues, a lo que jugaban y con ello han ido a muerte. Y bueno, pues nosotros sí que creo que desde dentro la voluntad de hacerlo bien evidentemente ha existido, no creo que haya esa falta de compromiso con la institución, pero bueno, pues no hemos sabido competir como todos queríamos y en momentos que hemos tenido para dar ese golpe de efecto y coger esa confianza, pues no se ha dado. Un poco en ese sentido y tirando de ese hilo, la afición sigue tremendamente enfadada, al margen de la decepción del descenso, con la rueda de prensa que dio el otro día Ronaldo, porque precisamente esta autocrítica que estás haciendo tú ahora, que hiciste el otro día, no la hizo él como máximo representante del club, sin querer ponerte a ti en un brete, lógicamente, pero ¿crees que al club le ha faltado precisamente eso, hacer más autocrítica y asumir más parte de responsabilidad en la consecución de este descenso? Bueno, yo quiero poner en valor que al final Ronaldo, habían pasado 10-12 jornadas, dio la cara delante de todos para pedir disculpas. Es verdad que luego el foco se puso también en otras 2 o 3 cuestiones, pero yo me quedaría con ese dar la cara también, que yo creo que también quiso dar disculpas y asumir errores que habíamos hecho. Y luego en la parte deportiva yo tenía claro que desde el momento que tenía un poquito más de información para poder salir, quería salir a dar la cara. Dije que el año pasado cuando subimos a Primera División no lo hice porque creía que no era necesario y ahora mismo pues lo menos que podemos hacer es pedir disculpas, agradecer a nuestra afición, a todos vosotros, porque aún cuesta mirar a la cara a la gente y jolines, hay empleados que te dicen en el club, bueno, Fran, saldremos adelante, lo más importante es el Real Valladolid, que es así, es mi cuarto descenso, ¿no? Y cuando te dicen el cuarto descenso como que te cruza por la mitad, ¿no? Porque no quieres que vuelvan a vivir eso y al final somos todos personas, tenemos vínculos con la ciudad y lo único que puedo hacer ahora mismo es prometer muchísimo trabajo, dedicarme en cuerpo y alma y luego entiendo que la gente lo que tiene que exigir es resultados porque este club merece estar en la máxima categoría y no lo está. Yo sé que van a seguir apoyando al club, sea la categoría en la que sea, porque en los 2 años que yo he estado lo he sentido y así lo he vivido, pero ahora no estamos en segunda, yo creo que van a seguir apoyando y nosotros lo que tenemos que hacer es devolver al equipo a primera como sea. Para capitanear o el intento, la posibilidad de volver a segunda, ¿crees que es positivo contar con el mismo entrenador? No digo que Pezzolano sea el principal culpable, que a mi modo de ver no lo es, pero también es cierto que no ha conseguido hacer aquello que dijo al inicio, es decir, aportar su carácter, su forma de jugar, su agresividad. Hemos seguido viendo un equipo plano como el mismo que venía cayéndose con Pacheta. Y eso, obviamente, es lo que más preocupa a la gente, no le ilusiona la figura de Pezzolano. ¿Crees que ese puede ser el principal hándicap, más allá de la confección de la plantilla, de la que ahora iremos hablando, pero que el capitán del barco no sea precisamente el que goce de la simpatía o del favor del público? Yo entiendo la duda ahora mismo, la figura de todas las personas que estábamos en el barco de Primera División y que estamos en Segunda. Yo creo que, ya lo dije, yo confío muchísimo en el cuerpo técnico, por eso lo firmamos para 1 año y estos 11 partidos que teníamos. Creo que se han visto pinceladas, es verdad que ahora mismo el recuerdo más reciente que tenemos es ese descenso y esos partidos que no estuvimos tan bien, pero yo creo que en ese cambio pudimos ver cómo vimos un equipo con carácter, con un equipo que no ha tenido mucho gol durante la temporada, pero sí que en la fase en la que él ha estado, el equipo ha tenido más ocasiones de gol y ha tenido más cifra goleadora. En el primer partido contra el Mallorca, que empatamos a 3, metimos 3 goles, Villarreal metimos 2. Bueno, creo que en general el equipo ha tenido más gol durante su etapa. Evidentemente no se ha cumplido el objetivo por el que lo trajimos, pero sí que pensamos que está capacitado y lo digo de verdad. Ahora mismo entiendo que puede haber dudas en torno a cualquier figura de este descenso, pero tengo plena confianza en su trabajo y es que es la persona indicada para volver al equipo a Primera División. Esperemos que lo veamos. Como dije, lo vimos trabaja muy bien, tiene un equipo técnico joven, con mucha ambición, con mucha ilusión y creo también que no se puede poner en duda, más allá del resultado, de que siempre ha defendido al Real Valladolid desde que ha estado aquí. Y hemos tenido situaciones de injusticia, igual que yo asumo mi máxima responsabilidad del descenso como director deportivo. Se han dado circunstancias pues, que
que son difíciles de explicar o de entender, y él ha puesto la cara siempre por el Real Valladolid. Yo desde dentro tengo que dar la cara también porque lo he visto trabajar, tanto él como su equipo de trabajo, ya no solo con ilusión y con motivación, porque es algo que se debe de tener para trabajar en este club, sino en cuanto a la cantidad de horas que han trabajado para sacarlo adelante. Lamentablemente no ha sido así y yo estoy seguro que son los más capacitados para volver a Primera División. ¿Y te has trasladado ya las líneas maestras del proyecto que quiere Pezzolano en Segunda División? Me imagino que la plantilla la confeccionaréis entre los dos, pero vais a poner efectivamente toda la confianza también en que él vaya a decidir el tipo, el perfil de jugador que quiere, el número de efectivos que quiere en la plantilla. ¿Todo eso lo vais a consensuar entre ambos? Bueno, nosotros trabajamos siempre con nuestra metodología de trabajo del departamento de scouting, siempre trabajamos con el escenario de Primera División y de Segunda División. Es verdad que estamos más enfocados en el de Primera División porque era nuestra expectativa. En el de Segunda División ya desde el segundo o tercer día ya tiene el campograma de jugadores seleccionados que nosotros llamamos para ese escenario. Ahora estamos recogiendo información. Me reuní con él 2 días después del descenso, que creo que fue martes, pues, por la mañana, para un poco definir perfiles y jugadores, características que él veía un poco en global, y bueno, pues ahora mismo estamos trabajando en compartir esa información y pasándole perfiles que nosotros creemos interesantes para acertar. ¿Quién toma la decisión? Bueno, yo creo que cada uno tiene aquí su área de responsabilidad. Yo siempre digo que si firmas un jugador que al entrenador no le guste, creo que es el primer paso para fracasar, porque al final es el que pone a los jugadores. Entonces lo haremos de la mano, siempre escuchando el perfil o las características de lo que él busca para el equipo, y nosotros, que nuestro trabajo y el seguimiento que hacemos durante la temporada, pues darle los mejores nombres para que sea ese jugador adecuado para el equipo. ¿Y te ha dicho jugadores de la plantilla con contrato con los que no cuenta o no? Bueno, hemos compartido con jugadores tanto los que terminaban contrato como los que tienen, y bueno, sí que evidentemente tenemos nuestras opiniones. Es verdad que ahora el escenario es otro en primera que en segunda, y bueno, también vienen muchos jugadores o varios jugadores de cesión, y que también tenemos el periodo de internacionales, que es una cosa que hemos tenido muchos jugadores internacionales y que algunos de ellos van a estar hasta el 21 de junio, entonces bueno, también va a haber un periodo ahí de evaluación durante la pretemporada para algún caso, y bueno, creo que todavía es pronto, ¿no?, para determinar quién va a seguir o quién no va a seguir, más allá de los que ya se han informado. El tema de los plazos es el mismo para todos, luego depende de la capacidad económica que tengas para ir o no al mercado, pero ¿no se puede hacer alguna vez evitar el riesgo de tener que estar a última hora, en el último segundo, que si el TMS famoso, que si no sé qué? ¿Vamos a vernos abocados otra vez esta temporada desde el Real Valladolid a lo mismo? Es decir, a estar pendientes de si un jugador quiere salir o no quiere salir, deshoja la margarita, se pone de acuerdo con el agente, luego no sé qué, nos para las llegadas que queremos a última hora se nos tuercen porque ya es tarde y a última hora vamos a coger lo que podemos deprisa y corriendo. ¿Vamos a volver a vivir un verano así o vamos a intentar, se va a poder cambiar esa dinámica? Que no digo que en un caso pueda ser así, pero que no sea un año más y otra vez. Yo te lo digo desde el punto de vista informativo, yo supongo desde la parte de los aficionados, para mí es agotador. Imagino que para vosotros en los despachos más aún, pero no sé, yo creo que a la gente hay que ilusionarla de otra manera, ¿no? Y no te digo que el Valladolid vaya a ir a fichar a un Estrella en Segunda División, es imposible. Pero que menos que poder tener un ramillete a los que optar y que las salidas sean relativamente pronto para que las llegadas lleguen relativamente pronto. ¿Eso se va a poder hacer o no? Manuel, sin ninguna duda estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión. Es lo que todos queremos. Es cierto que muchas veces no se da, pero es lo que todos queremos, es lo que todos nos gustaría hacer. Pero es que, perdóname, que no debe ser culpa tuya, porque es algo que viene sucediendo así en los últimos años en este club, antes incluso de estar tú. Pero yo veo otros clubes y no les pasa lo mismo. ¿Por qué en Valladolid sí? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? No, insisto, antes de llegar tú, antes de llegar Ronaldo. Yo me tengo que adaptar al contexto que tenemos. De antes no puedo hablar. Yo pero me refiero que para que entiendas que no es una cosa que personalizo en tu figura. Tú eres el director actual, pero no me estoy refiriendo a tu papel concreto. Ha sido así en tu etapa, pero ya venía de antes también. Sí, pero el último día de enero, por ejemplo, lo que nos pasó con Giovanni Cabral es algo que no nos puede pasar y que yo asumo el mea culpa. Es decir, no, para nada me lo tomo como algo personal y es algo que tenemos que mejorar, y creo que ese crecimiento de mejora tiene que ver con que el club se vaya asentando cada vez estando más arriba. Ahora mismo, claro, mandar este mensaje cuando estamos en segunda, pues es jodido para cualquiera que me pueda escuchar, ¿no? Pero cuando tú no tienes unas posibilidades grandes económicas, claro, todo el mundo aquí analiza
mercado, jugadores y demás, y es lógico, pero yo creo que ese análisis hay que hacerlo de forma profunda, ¿no? Hay que tener en cuenta, en verano, por ejemplo, creo que volvieron a salir 15, 16 jugadores. El primer verano que me tocó cuando el equipo había descendido, teníamos 40 y por una cuestión de número, hasta que no sacara jugadores no puedo entrar. Si esto no es saco un jugador y meto a otro, sino que la salida conlleva un coste. Si yo no gestiono bien esa salida, luego no puedo fichar, no puedo invertir en fichar. Entonces creo que va todo unido. En este mercado invernal igual, tenemos dos situaciones de dos delanteros que nos pidieron salir y si lo hubieran pedido antes, si lo hubieran el Cádiz nos hubiera llamado por Sergi Guardiola en vez de a las 9 de la noche, pues 5 días antes, pues seguramente lo hubiéramos arreglado antes por el mismo precio y hubiera sido todo más sencillo, pero los tiempos no los maneja como uno quiere, sino que hay otra parte. Hay más partes implicadas. Y por supuesto que incluso yo creo que es una buena gestión como dirección deportiva también o como club, lo englobo el club porque al final es un tema también de todos, el poder traer a jugar lo antes posible porque vas a facilitar la adaptación, porque va a poder trabajar ese periodo de pretemporada con el cuerpo técnico, ¿no? Yo creo que eso es algo vital y es importante, pero incluso para este año tenemos que estar preparados, ojalá no ocurra, pero por una cuestión de sentido común, ahora mismo cualquier jugador que quiera fichar, una de las primeras cosas que te dice es quiero esperar a ver si me sale en primera división. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Firmamos otros jugadores que a lo mejor sean un escalón secundario por no aspirar a eso? Bueno, pues hay que poner la balanza, en algún caso sí, en algún caso no. Es que pero el tiempo también vale dinero, sí, quiero decir que a veces... pero no depende de ti muchas veces. No, pero depende de hasta dónde aprietes o aflojes, quiero decir, porque para vender, vamos a poner un jugador X, para salir tiene el Valladolid pide 10. Bueno, pues a lo mejor si esperas hasta última hora por los 10 no sale, pero si a lo mejor mes y medio antes alguien te da 8 o 200, pues a lo mejor hay que pensar que tiene que salir y no agotar hasta última hora y generar atasco. Pero así ocurre, Manuel, que en algún caso ha pasado. El año pasado salieron muchos, salió antes de junio, por ejemplo, el caso de Janko, que a lo mejor hubiéramos esperado, no sé, fue cedido al Bochum. Luego con Marco Andrés esperamos hasta el final y no pude firmar, pero nos ofrecían 3 millones 4, lo hubiéramos vendido por 3 o 4 y lo vendimos por 9, por el 90%. Entonces son las situaciones que tú vas manejando en beneficio del club. Para mí, que no te quepa ninguna duda, para el entrenador, para el club, cuanto antes hagas los deberes y tengas la plantilla confeccionada, creo que es un éxito, es una gestión que tenemos que ir mejorando sin ninguna duda. Que estoy totalmente de acuerdo que es el escenario ideal, pero si no lo hacemos no es por capricho, porque queramos esperarnos al final o porque nos guste el riesgo de a ver si entra o no entra. Evidentemente no, lo que queremos es hacer las cosas lo antes posible, pero a veces no se da como uno quiere porque hay otros elementos que no controlamos. Hablabas de Ivane Cabral, aprovecho, te hago dos preguntas en una. ¿Hay posibilidad de que venga este año y se cumpla eso que no se cumplió el año pasado y pueda estar aquí en segunda división el jugador? No lo hemos planteado. No lo habéis planteado. ¿Y dónde tiene que fichar el Real Valladolid? Ahora vamos también con ciertos casos particulares, pero ahora con ese escenario en segunda división, muchos jugadores, como dices, prefieren esperar a ver si les salen ofertas en primera y si no, pues ya se vendrían algún puntero de segunda. ¿Dónde se tiene que fijar la dirección deportiva? ¿En filiales importantes? ¿En el mercado de segunda, de equipos destacados? ¿Cómo lo vais a gestionar? Bueno, yo creo que hay que tener cúmulo de todo. Gracias a Dios, en los últimos 4 años he podido vivir 2 ascensos, uno en Granada y otro aquí, con plantillas diferentes, y yo creo que ese mixto, ese equilibrio entre quizás jugadores con experiencia y jugadores jóvenes que tengan esa energía de querer subir al equipo, creo que es importante. Y luego en cuanto a la categoría, bueno, pues el mercado, por ejemplo, último en Bélgica, pudimos firmar a Amalá y a Kyle, que son 2 jugadores que nos salieron bien, más allá de la desafortunada lesión de Amalá, ¿no? Entonces, bueno, confío mucho en mi equipo de trabajo, confío mucho en el trabajo que se hace durante toda la temporada y vamos a tratar de ir a firmar las mejores opciones posibles sin independencia de entrar si viene de primera división de España, de Italia o de Bélgica. Es cierto que vamos a tener menos posibilidades económicas, pero también si gestionamos bien las salidas y posibles ventas, pues quizá tengamos un margen superior, porque como también dije en la rueda de prensa, al ser el segundo descenso en 3 años, no aspiramos a tener el 100% de la ayuda al descenso, sino que tenemos aproximadamente el 66%. 10 millones de los y medio, 3 que han bajado es el que peor porcentaje tiene. 10 millones y medio, 10,8, ¿no? Vais a recibir aproximadamente. No te sé decir cantidad porque aún no me la han pasado, se le ha consultado a la Liga y aún no nos han respondido y estamos en ello, pero bueno, luego creo que el club también... Yo he consultado y me han dicho en torno a 10.200. Es lo que ha salido, sí. Bueno, con lo que sea trabajaremos con los recursos, no somos de quejarnos, somos de afrontarlo. Ojalá sean 10.800, quiero decir que... Sí, cuanto más, en vez de 10.200, claro. Más leña al fuego, mejor. Hablando de economía, la última temporada en segunda división,
hace 2 campañas, el equipo tuvo un presupuesto de 15,9 millones de euros. ¿Va a estar muy lejos esta temporada de esa cifra? 15 millones, yo creo que tuvimos algo más. Te refieres al año del ascenso a Primera División, ¿no? Sí. Yo creo que tuvimos, en coste de plantilla, creo que tuvimos... Digo el coste inicial, lo que aprobó la Junta de Accionistas. Luego Sí. es verdad que se dieron las salidas y las llegadas, pero el coste de partida, o sea, el presupuesto de salida, Sí. 15,9. Sí. Bueno, ahora mismo no te sé decir la cantidad porque no la tengo ni yo. Está trabajando tanto nuestro consejero delegado como el departamento financiero en ello. Y luego tenemos jugadores que son susceptibles, creo, de posible venta y que ya nos llaman también. Y bueno, en esta fase, ¿no?, autodestructiva, que es normal, del descenso, de todo tan trágico, pues también te hace un poco reflexionar y no es positivo, ni mucho menos, ni es para nada consuelo, pero sí que ves que bueno, que has hecho jugadores o que el Real Valladolid tiene una plantilla por el cual muchos de los clubes de Primera División, tanto de España como de fuera, se interesan, ¿no? Luego también ellos saben que aquellos que no tienen cláusula, algunos sí que tienen, los que no tienen, pues al final el club va a defender sus intereses. Entiendo que muchos de los jugadores ahora pues no querrán jugar en segunda, pero aquí nadie quiere ser de segunda, yo tampoco quiero estar en segunda y me toca arrimarme los machos y estar en segunda, entre todo. Entonces al final también tenemos la experiencia esa del año del ascenso, que no salió salió mucha gente, pero nadie de los que nosotros queríamos, a excepción de Marcos Andrés, que era una cuestión de necesidad económica. Y este verano, pues de aquellos que no tengan una cláusula de posible salida, pues la idea es lo mismo. Quizás salgan algunos de ellos también, porque nosotros valoramos que su ciclo ha terminado, porque nos llega una oferta que creamos que es buena, pero bueno, estudiaremos cada caso, aún es pronto y todavía no se han materializado en ofertas concretas. ¿Amalá tiene una de esas cláusulas de salida, de que puede salir en caso de descenso? Tienen cláusulas diferentes cada uno de ellos, algunos tienen cláusula de salida por cesión pagando el valor de la amortización. En el caso de Selín, como os podéis imaginar, creo que incluso llegó cuando firmó, estamos clasificados penúltimos. Él estaba en el estándar de Lieja, había llegado a semifinales con Marruecos en el Mundial y una operación muy compleja. Vino por $500.000 de euros, por 500.000 euros, por el 100% y algún porcentaje de plusvalía que tiene el estándar de Lieja. Creo que es una operación muy buena y bueno, sí que tiene posibilidades si se dan ciertos requisitos de poder salir, como también tiene la posibilidad de seguir. Ojalá, como dije, lo tienen en rueda de prensa, muchos de ellos tengan ese déficit con la afición, como yo siento que lo tengo, para recuperar la categoría y estar con nosotros y ayudarnos a estar en Primera División, pero todavía pronto, a día de hoy no nos ha trasladado ninguna voluntad ni de salir ni de quedarse. Bueno, en el caso de quedarse entiendo que no tendría que decir nada porque su contrato, bueno, pues dice que tiene contrato hasta 2027, creo que tiene, o 2026. Sí, 2027. 2027. O sea, el club asumiría esa ficha, la ficha de Amalá en segunda división, es decir, es un jugador por el que... Prácticamente todos los jugadores tienen unas cantidades, unas en Primera División y otras en Segunda División. Entonces, al final... ¿Y sería asumible la que tiene en Segunda División? Sí, pero yo creo que en este caso prácticamente todos los jugadores que tenemos, los que tienen reducción, todos se ajustan a un presupuesto nuestro de recién descendido en Segunda y en ese caso no sería un problema. Luego, además, más allá del tema económico, hay una situación a tener en cuenta. El número de internacionales. La Segunda División no para cuando juegan las selecciones. Es decir, si tenemos a Amalá, tenemos al Yamik, tenemos a Plata, tenemos a Larin y los 4 se van cada X tiempo con la selección y no van a poder jugar, sobre todo en el caso de Plata, que son viajes más lejanos, pues a lo mejor no conviene tener tanto internacional. Bueno, es un tema también como a la hora de composición de plantilla que nosotros tenemos que tener en cuenta si nos compensa o no. La temporada pasada la temporada en segunda tuvimos a Yamik, Plata y Son Weidman, creo recordar, los 3, y bueno, al final no salió bien. Ahora tenemos que estudiar cada caso. Claro, si son internacionales porque son buenos jugadores, entonces no es difícil tomar esa decisión. No, pero no hablo de nombre concreto, hablo de número de jugadores internacionales. Si tenemos 4 tipos que son titulares habituales y cada vez que va a jugar la selección nos van a faltar 4 tipos internacionales, pues no sé hasta qué punto. A lo mejor conviene, digo, desde el punto de vista económico, propiciar la salida de 2 que te deje un dinero importante, que te permita mantener a los otros 2 y además traer jugadores importantes que no sean internacionales o que puedan participar más, ¿no? Sí, es una posible salida, como también de mirar hacia abajo, que es algo que también que hemos demostrado y que queremos hacer, de
del Promesa o incluso hacer una plantilla más larga. Bueno, eso es algo, son circunstancias que como dirección deportiva tenemos que tener en cuenta y una de ellas es la que tú planteas, ¿no? de buscar alguna venta porque van a perderse encuentros durante la temporada. Salían informaciones en los últimos días precisamente sobre Gonzalo Plata de Portugal, de que el precio de salida del jugador son 10 millones de euros, teniendo en cuenta que el Real Valladolid recibiría el 50% de esa cantidad. ¿Eso es así? ¿Se aproxima no es cierto, no es cierto. Nosotros nos hemos trasladado las informaciones que hemos compartido con sus representantes, que nos remitimos a la cláusula de rescisión y que no es de 10, es de más, y bueno, veremos si llega algo que nos parezca suficiente o no, y si no, pues Gonzalo tendrá que seguir con nosotros. ¿A día de hoy hay alguna oferta en firme por algún jugador de la plantilla con contrato? No. No hay ninguno, que, es decir, pues digo porque ha salido algún que otro nombre, como que ya hay una oferta en firme, Fresneda concretamente. Sí, no. Hoy de hecho el diario Sport hablaba del Barcelona, Barça, por ejemplo. Sí, bueno, pero no nos ha llegado nada oficial. El otro día interés. salía eso, si eso pasa tenemos poco que hacer, ¿no? Decían que abonaba la cláusula de 20 millones el Borussia Dortmund, a nosotros no nos cuesta nada, no nos ha llegado nada, ni a través de sus representantes, ni a través de la Liga, ni nada. Es decir, que entiendo que esa noticia no es cierta, o por lo menos hasta ahora, y con respecto a cualquier otro jugador, a día de hoy no nos ha llegado nada. Sí que nos han llegado llamadas e intereses de clubes, más allá de lo habitual, ¿no? De casos pues un poco como, sobre todo Kyle, ¿no? Que es una... Cada día pues están llamando muchísimos equipos porque... A preguntar bueno, la pues, situación, ¿no? Sí, bueno, situación y valor y un poco que puede tener. Al final es un jugador que no lo voy a comparar ni con Lewandowski, ni con Griezmann, ni con este tipo de jugadores, no soy tan osado, pero en datos, de 20 de enero que vino aproximadamente hasta finales de junio, con esos 8 goles y 3 asistencias, sí que son números de jugador grande y bueno, encima competir en un equipo que ha descendido, ¿no? Que creo que tiene más valor. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero sí que es el jugador por el que más, de momento, más nos están llamando. Lo que está claro, parece que estáis dejando claro, es que por este tipo de jugadores vais a pedir, no lógicamente en totalidad de la cláusula, en el caso de Cal yo creo que es elevada, sino, pero bueno, cantidades altas, es decir, no vais a vender a jugadores a la baja. ¿Esto es así o al final veremos cómo va transcurriendo el verano? Veremos cómo va transcurriendo, claro, luego lo que es alta o baja para cada uno, esto también es debate, es fútbol, es normal, ¿no? Uno puede decir cómo lo vas a vender por 10 millones y el otro dice, pues 10 millones es genial. No te digo de este valor por este jugador en concreto, te hablo de ejemplos, ¿no? Pero evidentemente nosotros vamos a ponerlos en valor y no vamos a dejar... ¿Son 40 millones la cláusula de...? Somos más de 40 millones. Es sí. muchísimo dinero, claro. Sí, evidentemente no vamos a pedir la cláusula de Kyle porque no creo que tampoco se ajuste a ese valor, pero sí que, bueno, al final es un jugador que ha demostrado en el Real Valladolid que es un jugador de primer nivel y nos han llamado equipos, como dije el otro día, incluso algunos que compiten en Europa y veremos hasta dónde lo valoran. Es verdad que es muy pronto, queda mucho tiempo hasta que finalice el mercado, son posiciones que no son fáciles de encontrar y bueno, pues si llega una oferta que sea buena, pues puede ser que salga y si no es así, pues tendrá que quedarse. ¿Es real que Kyle se pueda quedar? Pues a día de hoy, siendo honesto también, es difícil, también porque la voluntad del chico ya no la ha transmitido a través de su representante que le gustaría jugar en primera división, pero también he dicho que a mí también me gustaría estar en primera, claro, y yo me debo al Real Valladolid y bueno, en estos casos estudiaremos qué es lo mejor, analizando como todo lo mejor para el club, lo mejor para el equipo, que eso es algo que analizo yo internamente y que al final pues la gente o la afición no está dentro, ¿no? Y muchas veces esa energía que se genera dentro de querer estar y estar comprometido te da unos resultados muy grandes, ¿no? Porque a día de hoy no creo que tengamos tampoco la capacidad como equipo de ganar sin ser un equipo, precisamente. Tenemos que pensar, tener jugadores que piensen en el colectivo por encima de lo individual y creo que ese es el primer paso para ganar partidos y ascender a primera división. Pero son necesarios jugadores importantes para ser diferenciales en segunda. Vamos a tener equipos como el Español, veremos qué pasa con el Levante o el Alavés, que tienen plantillones, entonces yo creo que tenemos que competir ahí, es que si no... Sí, eso está claro, el mensaje nuestro a nivel interno es ese, hacer una plantilla competitiva, una plantilla ganadora, una plantilla que haga disfrutar a nuestra afición y en ese sentido que nadie tenga duda de que eso va a ser así. Lo que pasa es que un poco en este sentido, y no sé si a vosotros esto os facilita la puerta de salida en algún caso, un poco en el mismo ejemplo que te ponía antes con Pezzolano. Hay jugadores que aunque tengan contrato en vigor acumulan dos descensos. Yo creo que la grada de Zorrilla se vería con muy buenos ojos si la mayoría de esos jugadores, no digo todos porque hay casos, pero si la mayoría de esos jugadores no continúan.
y a lo mejor eso a vosotros también, imagino que ellos os han dicho claramente que no quieren estar en segunda, pues un poco entre todas las partes se puede dar un acuerdo. No digo que se les regale, que tampoco se trata de regalar a nadie, ¿no? Pero sí, pero algunos de ellos, por ejemplo, el año que me tocó a mí aterrizar al club y que habían descendido, nos dijeron salir y dijimos unos valores y unas cifras y unas cantidades que entendíamos que no. Ahora entiendo que a lo mejor alguno de ellos su ciclo ha terminado y empatizo y entiendo lo que tú dices y con la afición que pueden pensar eso, pero tiene un valor. Si yo digo vete porque has descendido 2 veces, pues tengo que rescindir. No digo vete por él, sino que en el sentido de que el valor que ha perdido, porque se ha depreciado, ha perdido un valor. Él querrá salir, Sí. porque no quiere jugar en segunda. Bueno, pues si hay una buena oportunidad económica de hacer esa operación. Sí, no, qué duda cabe que hay casos que donde antes no abríamos la puerta o nos remitíamos a valores muy elevados porque queríamos que nos ayudaran a ascender a primera división. Hay algún caso que, bueno, que iremos valorando durante la temporada en el que esa puerta se abrirá y no será tan difícil quizá abandonar el barco, ¿no? Pero bueno, eso o sea, que vais a tener que fichar un montón de jugadores. Ahí me viene a la mente, por lo que decía, el Yamik, por ejemplo. El ¿no? Yamik, Javi Sánchez, Olaza, en fin, hay más jugadores, quiero decir, que el propio Masip también, ¿no? Que no sé si es su caso. Digo jugadores que llevan este tiempo, que hacen el segundo descenso, me refiero. No sé cuál es la situación particular de cada uno de ellos. Cada caso tiene una situación particular que respeto al máximo. Yo también creo que sabéis cómo soy en ese sentido y los jugadores también me conocen desde dentro, que soy una persona exigente, que creo que voy de cara, pero al final las decisiones son nuestras, en el caso de quién continúa y quién no, y los valores de cada jugador los marcamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, me parece bien. Veremos qué ocurre en ese sentido. Y por ir acabando, hay jugadores como Machis, Kennedy, ¿qué situación tienen? Porque claro, Kennedy tiene contrato largo. Hasta 2027 también. Sí, tenemos jugadores que firmaron un compromiso contractual largo. Vamos a ver qué ocurre. Ojalá muchos de los que has dicho puedan continuar con nosotros. Creo también que algunos de los mejores fichajes serían quedarnos con nombres o jugadores que consideramos que son importantes. Lo firmamos de larga duración algunos de ellos porque confiamos en ellos, pese que en este año, pues el caso, por ejemplo, has comentado de Kennedy, pues qué duda cabe, que para él el primero no ha dado el rendimiento que él esperaba, y luego otros, pues incluso comentaba antes de circunstancias, ¿no? Yo creo que no me voy a agarrar a eso porque no me vale para nada, prefiero ser autocrítico conmigo mismo y ver qué hemos hecho mal para corregir y mejorar, ¿no? Pero, joder, hemos tenido palos durante la temporada, como he dicho, de perder 7 o 8 partidos en los últimos minutos, hemos tenido a un Darwin que nos dio una esperanza y una ilusión grandísima en 3 o 4 partidos, que nos dio un rendimiento muy alto y luego se lesionó, con Amalá también, que mete 2 goles y que nos da también esa esperanza de que tenemos un jugador importante para tiempo, también coge y se lesiona. Bueno, no quiero volver al pasado otra vez. Nos lo lesionan, no quiero volver otra vez atrás porque no creo que sea positivo para todo, pero bueno, como digo, creo que algunos de ellos han firmado un contrato largo y espero que algunos de ellos se puedan quedar con nosotros. Me quedaría una pregunta, ya no de la primera plantilla para acabar, sino del Promesas. ¿Qué idea tenéis de cara a este año? ¿Va a seguir Julio Baptista? No sé siquiera si él ha manifestado su disposición a seguir o de irse, o no tengo ni idea. Te pregunto desde el punto de vista de planificación del club. Sí, bueno, dije el otro día que estamos en una fase de reestructuración un poco interna, ¿no? Yo he compartido, como siempre, y tanto el club como conmigo, nuestras opiniones. El club posiblemente en los próximos días haga una comunicación oficial en la cual el Promesas va a ser dirigido por la gestión de cantera, ¿no? Como sabéis, la edición de cantera lleva desde el juvenil hacia abajo, en coordinación también con nosotros, pero más ellos, y la idea un poco es que el Promesas también asuma esa competencia, evidentemente en coordinación con nosotros, con reuniones diarias o semanales, porque al final el proceso o el proyecto del club de adelantar procesos, de apostar por gente joven, de mirar primero a los jugadores del Promesas hacia el primer equipo, es algo clave, es algo que nos tenemos grabado a fuego como una de las líneas del proyecto. Una de los puntos, como dije también, de que Pablo Pezzolano estuviera aquí es estudiar un poco su pasado, en el cual apuesta por mucha gente de la casa. La actividad un poco del Promesa o la dinámica del Promesa está siempre muy vinculada al primer equipo, porque entrenan durante la semana, durante 3-4 días con el primer equipo, y esa es la línea a seguir, pero sí que la gestión un poco más del día a día seguramente sea asumida por cantera, y nosotros nuestros recursos como dirección deportiva los focalicemos en el primer equipo.
Bueno, pues entonces, Bueno, pues al ya menos está, yo he el entendido titular que Baptista no va no va a a seguir. continuar. No he querido transmitir eso, ¿eh? Ah, bueno. No sé si se ha entendido eso. Lo que yo he querido Yo he transmitir entendido eso. es que la dirección de... No, pues no has entendido La bien. dirección, la dirección de cantera. La dirección de cantera va a ser el que asuma, digamos, la gestión gestión del día a día del Promesas, y una de las opciones es que Julio Baptista continúe, y bueno, no es una cosa que hayamos decidido Pero todavía, sería pero que estamos extraño hablando. Él en su última rueda de prensa dio por hecho que iba a seguir, vamos, al margen de... Sería un poco de lo que extraño pase. que haya un departamento, un grupo de personas dirigiendo el día a día y que luego sea otro el que lo entrene o lo dirija en los partidos, ¿no? No he entendido la pregunta. Yo te he entendido que la gestión del Promesas, del día a día, la trazabilidad de los jugadores hasta el primer equipo, la va a hacer el equipo, el grupo de trabajo que antes hacía hasta el juvenil, que ahora se incluye el Promesas. Sí. Pero ese grupo de trabajo tiene que determinar qué cuerpos técnicos tienen en contacto con la dirección deportiva. Entonces, pues, la posibilidad de que Julio continúe está, como la de que no continúe también. Va a ser una decisión que vamos a tomar entre todos. Lo que he querido transmitir es que la gestión del Promesas va a ser desde la gestión de cantera va a ser desde el Promesas hacia abajo, no desde el juvenil hacia abajo. Y que la dirección deportiva, sobre todo, va a estar focalizada en el primer equipo. ¿Estáis contentos con su trabajo o creéis que podía haber dado más con el equipo que ha tenido este año? Bueno, al final el objetivo principal es apostar por gente joven, el promocionar jugadores del Promesas hacia el primer equipo. Creo que eso con Fresneda, Cebes, Lucas Rosa y David Torres se ha cumplido. Luego también ha debutado Tunde, Víctor Rofino, Arroyo, Pozo. Son muchos de los jugadores los que han sido asiduos en las convocatorias del primer equipo, y bueno, creo que en ese sentido el club está haciendo un buen trabajo, y Julio pues, forma parte de ese trabajo también, y bueno, como digo, termina contrato el 30 de junio y ahora pues entre todos nos reuniremos y veremos qué decidimos. Muy bien, Fran. Pues te agradecemos que hayas estado aquí esta noche en el último programa de la temporada, que vaya muy bien. Y ojalá la próxima vez ya sea con una plantilla definida y con la temporada en marcha y que vaya todo francamente bien en ese intento de volver a la primera. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fran. Vamos a cerrar este primer bloque. A la vuelta estamos con la tertulia que tenemos por aquí esperando ya a nuestros compañeros. Nos hemos demorado un poco más con el director deportivo del Real Valladolid, pero así ellos también han estado escuchando sus declaraciones, así que enseguida valoramos todo ello. Hasta ahora. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. En Cener diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. En Tecnicalor llevamos más de 60 años suministrando y asesorando en instalaciones de aire acondicionado, piscinas, riego, mantenimiento de jardines y calefacción. Primeras marcas al mejor precio para tu jardín y piscina. Tecnicalor, en Avenida del Norte de Castilla 13, Polígono de Argales. Vamos a tener que ir a Tecnicalor a comprar una bomba de achique, como sigan cayendo las tormentas que nos están cayendo últimamente. En fin, no va a hacer falta ni un pozo para llenar la piscina. Directamente llenamos la piscina, le echamos el cloro y a bañarnos, a pasar el verano. En fin, bueno, vamos a entrar con la última tertulia de la temporada. Hemos invitado a Jesús Domínguez, a Dani Pascual y a Diego Rivera. Buenas noches a los tres. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, habéis estado escuchando la conversación con el director deportivo del Real Valladolid. ¿Qué sensación, qué pozo os deja? Que tiene una cantidad de trabajo que, bueno, quiero decir que ni se imagina, pero sí se lo imagina. Al final, yo creo que, además, en un año como este, que suele ser habitual, cuando piensas cómo te va a ir el verano ahora, a mes de junio, no tiene luego absolutamente nada que ver con lo que pasa. No tienes una posición de fuerza en absolutamente nada, ni con jugadores propios, ni con jugadores a por los que quieras ir, ni por supuesto con equipos con los que puedas entablar alguna negociación para lo que sea. Así que va a ser un verano, creo, muy complicado y con muchas operaciones. Cuando le preguntabais si le iba a tocar fichar a muchos jugadores, yo sinceramente creo que sí, porque es verdad que la parte positiva es que
parece que tienes activos este año para poder hacer caja y todos esos jugadores que tenemos en mente, pues el Real Valladolid sí que puede sacar algún rendimiento, pero luego la clave es acertar en esos sustitutos y no va a ser fácil en una segunda división que cada vez es más salvaje y lo hemos visto este año con equipos jugándose el ascenso hasta los 5 primeros, prácticamente hasta el último día. Así que bueno, pinta un verano difícil y un año que no va a ser nada sencillo para el Pucela. Difícil, pero ahí decías una clave tú. El Valladolid tiene activos. Este año tiene activos que no hemos tenido hasta ahora. Ahora la clave está en saber cuántos de esos activos, una vez que se traduzcan en dinero, vamos a querernos gastar. O sea, la decisión viene de arriba, no viene del propio Fran. Es decir, contamos, habéis dicho, con unos 10 millones y pico, has dicho, de partida, más lo que haya de tal, más activos que parece que este año van a convertirse no en posibles, sino en dinero. ¿Cuánto de ese dinero vamos a reinvertir en esa plantilla? Pues espero que mucho. Pues si quieren ascender, ahí es que, claro, ahí está la si clave. desmantelamos el equipo y encima no invertimos en jugadores que pueden ser potentes, es que yo ya... Pero ahí está la clave. Ahí es la decisión de arriba que no sé si lo vamos a saber en algún momento. Claro. Hasta que tal. Por supuesto, mucho Pues trabajo, ¿no? Al final, afortunadamente, aunque los clubes no lo quieran decir, la Liga publica cuál es el límite de gasto salarial y, por tanto, ya todo el mundo automáticamente sabemos hasta dónde se puede llegar en fichajes. Luego, ese límite salarial se puede estirar en función de si... bueno, pero quiero decir, la posición de partida ya la conoces. Yo antes le decía a Fran, el último año en segunda división fueron 15,9 millones. Luego, a partir de ahí, se empezó a trabajar. Si haces alguna venta, si generas más ingresos en publicidad, en abonados, etcétera, puedes estirarlo y aumentar. Si bajas fichas, pues también, lógicamente. O si bajas la cantidad de lo que cobran los jugadores. Todo eso, al final, se puede estirar o encoger. Pero tenemos un punto de partida. Bueno, pues al final está bien que haya esa posibilidad, porque muchos clubes, el Valladolid entre ellos, es de los que no dicen nada. Yo me acuerdo, la pasada temporada por estas fechas, salió el presidente de la Real Sociedad con un papelito y lo leyó en la sala de prensa. Este va a ser el presupuesto, queremos ir a Europa, este es el objetivo, vamos a fichar a estos jugadores, estos se dan de baja, y hemos fichado, no recuerdo quién fue, al jugador de la Almería, Sadik, que nos ha costado tanto por tanto año con estas cláusulas, Sí, con las cláusulas que ha tomado por saco las cláusulas. Luego se estropeó todo por la lesión. Pero quiero decir que hay clubes que lo hacen. Correcto. El que no lo hacen, no lo hace porque no quiere. Es un ejercicio de transparencia importante y ojalá volvamos a Primera División la próxima temporada y ojalá pronto veamos algo de esto. Pero yo creo que en segunda es muy complicado, porque se te pueden complicar algunas de esas operaciones, porque al final, evidentemente, por mucho dinero que tengas y por mucho Real Valladolid que seas, va a haber jugadores que van a esperar a un Primera División, incluso a lo mejor de otras ligas. Entonces, el límite salarial te va a servir como techo de gasto, pero incluso va a ser difícil saber pronto si vas a tener un techo mayor o menor y, efectivamente, si te vas a gastar todo, porque a lo mejor de repente tienes unas previsiones a día 25 de julio o 1 de agosto de tener, me lo invento, 20 millones de límite salarial y luego te entran 10. A lo mejor crees que es al revés, que vas a vender y al final acabas por no vender tanto. Entonces, ahí yo sobre todo veo que va a ser un verano largo otra vez, desgraciadamente, y con muchísimas dudas hasta última hora, porque ojalá el verano... Y este año la Liga comienza antes, porque empieza el día 12-13 de agosto, es decir, que luego tenemos muchísimo tiempo para... Vamos a tener 3 semanas en las que todavía va a poder cambiar otra vez la plantilla un montón, porque habrá equipos que, teniendo en cuenta esa posición de menos fuerza que decía Diego, pues que a lo mejor esperen, que a lo mejor tengan en mente, hablo de un Javi Sánchez, por ejemplo, un El Yamí, un perfil de futbolista que puede ser atractivo, pero a día de hoy a lo mejor pensamos un poquito menos en él como venta gorda, que a lo mejor por esos jugadores esperan, porque saben que estás en segunda división y que la posición de fuerza quizás la tengan ellos, porque a lo mejor el jugador también quiere salir, porque a lo mejor tienen al entorno convencido y porque si pueden gastarse 3 no se van a gastar 5. Entonces, ahí yo creo que el Valladolid tiene una situación de muchas dudas. Es verdad que viniendo de Primera División puede parecer que vamos a ser el gallo y lo normal es que lo seamos, pero se van a generar muchísimas dudas respecto a lo pasado. ¿Y por qué esto no le pasa a tus clubes?
Yo creo que sí que les pasa. Yo no veo jugadores, o sea, no veo clubes Porque a que lo mejor fichen no a seguimos- última hora a la desesperada Sí, como el Valladolid, que se te caiga el A lo cabral. mejor porque en no el seguimos instante. el día a día. Las 0 horas, ¿no?, del día famoso último de todos fichajes, igual. siempre saltan allí. No, pero mira, en las últimas horas está no sé qué. El Cádiz quería llevarse a Sergi Guardiola, se llevó a Sergi Guardiola. Pero se lo llevó a última vale, hora. Bueno, bien, pero se lo llevó. Vale. Quiero decir, el Y problema sabiendo es que se le iba a llevar. el problema es que nosotros... Que eso nos puede pasar Pero este año de desde 3 nuevo. semanas El antes. problema es que nosotros Claro, no es que eso que ha conseguimos... contado, eso que ha Claro, contado Fran es un claro. poco media verdad, media Claro, mentira. el problema es que nosotros no conseguimos lo que queremos y cuando alguno lo queremos renovar y retener se nos va, como Porque en a el Tony caso de Sergi Villa. Guardiola fue el jugador que hacía presión, Sí, es decir, que- voy a dejar no, pasar pero- el no, tiempo. porque sí, Pero a que nosotros no nos pasa. ¿Qué es lo que dice Manolo? Claro, pero es que no nos pasa. Yo pongo un ejemplo, hilo esto con lo que comentaba yo de los activos para gastar y cuánto nos gastamos y cuánto es verdad y no, y que también está lo del límite salarial, no nos olvidemos que igual nos dan 20, estoy tirando a lo loco por Larin, y tú no te puedes gastar esos 20 porque el límite salarial tienes una deuda de no sé qué y te deja gastarte Sí, porque una- además seguramente tengas que compensar amortizaciones de otros jugadores. Historias, que eso por un lado. Pero por otro, yo siempre planteo dudas. El año del ascenso de Sergio, teníamos una plantilla que ya llevábamos 3 años, si no recuerdo mal, así 3 o 4 en segunda división. Llevábamos, Sí, claro. ¿no? 2 o 3 años, 3 o 4 por lo menos, en segunda división. Nos quedamos con una plantilla muy similar en primera, con un ascenso muy importante en cuanto a presupuesto venido de televisión, y yo no sé dónde se van esos dineros. De repente los jugadores empiezan a cobrar el doble, el triple, ¿no? Es algo que si tú eres... o te enseñan, y como no te enseñan, nunca sabes la verdad, porque sí, nos quedamos con el límite salarial, no ha cumplido, lo ha cumplido por poco. Y de verdad, que cuando tú estás en segunda, con un jugador ya de 3 años en segunda, que no es ya reclamado por nadie de primera, de repente pasa a cobrar un dineral cuando a ti te están dando más del doble, porque de aquella era cuando la subida famosa, cuando el club se vende, etcétera, etcétera. ¿Dónde está eso? ¿Por qué en Valladolid no somos capaces nunca de fichar a un Riquelme que se ha ido al Girona, a un jugador de estos? ¿Y por qué a Valladolid, Aguado en este caso se va libre, pero casos como este que se van al Getafe tienen tanta diferencia Claro, de porque- dinero que no, es que nunca es al revés? Ya. Nunca. Es una cosa un poco Porque no es un club llamativa que en haya cuanto- crecido. No, es un porque club ¿sabes que- qué pasa? Que yo creo que es un club que no se hace respetar. Es mi opinión. Pero se lo he dicho a él, o sea, no es una cosa de Fran Sánchez. Algún día llegará alguien que lo cambie, quien No, es que sea. viene de lejos, pero, claro. pero es que viene de antes. Es decir, ahora con Ronaldo, antes con Suárez y con 17 directores deportivos que hemos tenido. Y Manuel, que no sirva la figura de Ronaldo para, Eso te iba a decir yo. a priori, absolutamente Para traerte a un nada. Riquelme, Eso te me iba a decir llama yo. muchísimo Si no la si no atención. sirve esa que- figura ya. Pero no, que parece que se ha perdido esa novedad del equipo de Ronaldo y sí, que sea pero- atractivo Si de él venir. hace es un que- esfuerzo... Ya, pero vamos a ver, es que los jugadores quieren cobrar dinero. Ya, claro, claro. Quiero decir que si Ronaldo te ofrece, por muy Ronaldo que sea, venir aquí cobrando 3 y te llama Ángel Torres del Getafe y te da 5, pues chico, comparas a Ángel Torres con Ronaldo y vale, sí, la talla mundial, la publicidad, lo que tú quieras. Pero el jugador lo que quiere son los 5 que le da Ángel Torres, no los 3 Bueno, que y le el va a dar Felipe no tiene Ronaldo. que Pero ¿y el invertir. Getafe cuánto dinero más que el Valladolid cobra cuando lleve? Ahora sí, porque estamos aquí, pero si nos hubiéramos mantenido cuando llegamos 2 años, tú miras las tablas y las diferencias no son tan exageradas como para que el Pues porque- primer tonto con respeto que sale de aquí se nos va. Porque la estabilidad en primera división, y ellos llevan bastante más años, genera mucho más ingresos, porque tendrán más ingresos publicitarios, imagino, etcétera, etcétera. Y aquí, como estamos subiendo y bajando, de hecho este año somos de los 3 que bajan, el que menos va a cobrar, porque como el canon del ascenso y descenso se regula en función del tiempo que estés en primera, Somos solo el que más hemos hemos hecho bajado. caja durante una temporada, no más. Con lo cual, pues claro, al final... El Girona tiene a alguien detrás, pero ha subido con nosotros y nos ha quitado a Riquelme, además yo creo que como diciendo, vamos sobraos. Para eso es la figura de Ronaldo que Claro, yo creo que pero si debería no la marcar. ejerce, si no la ejerce, al único que, entonces- que ha venido aquí es Larin, ¿no? pero Porque ¿qué era deuda su Sí, ídolo de correcto. pequeño. ¿Qué ¿no? deuda tiene, por ejemplo, el Girona? Yo no sé la que tiene, pero el Valladolid tiene una deuda. ¿Cuánto ingresa en patrocinios el Tiene el Girona? No lo respaldo sé, del pero Manchester si ingresa City. más que el Valladolid y tiene efectivamente esa vinculación con el Manchester respaldo, City, que tiene un colchón económico detrás, pues eso todo al final te límite sube el salarial límite creo que no era salarial. muy diferente de todas las maneras. Sí que es cierto que era algo mayor, pero creo que no era diferente. Lo que sí que es verdad que además de todo lo que comentáis, que puede influir el hecho de ser club ascensor, no solo por tener más o menos dinero, sino porque al final puede haber jugadores que en ese quiera caso o no. tengan la duda de decir, Claro. caray, es que a lo mejor voy allí para volver a bajar. Y el tener un descenso Es que el en el historial currículum, pesa, evidentemente para claro. ellos tampoco
tampoco es bueno. Son muchos factores los que juegan en contra. Y ojo, que hablabas del Huesca. El Huesca este año ha tenido también una ayuda del descenso muy corta porque hizo exactamente lo mismo que nosotros, efecto yo-yo, de 2 descensos en 3 años. Es verdad que ellos están en una situación todavía más complicada porque, bueno, Huesca está en una situación un poco peor a nivel geográfico incluso, que son cuestiones que a nivel de... Y tiene el tema de Oikos encima que le ha limitado bastante. Que hay cuestiones por ahí que su límite salarial, por ejemplo, este año ha sido muy bajo. Pero a nosotros ahí nos puede afectar. No quiere decir que vayamos a ser un Huesca libre medios, pero es una cosa que tenemos que tener en cuenta también y de la que nos tenemos que concienciar, que ojalá subamos directos y ojalá subamos como campeones. Pero si el año pasado no tiene por qué volver a ocurrir. Que ahí partimos con una desventaja grande, salvo que de repente vendamos por valor de 30 millones y sean invertidos 15 en confección de plantilla. Pero es que la clave es esa, es un poco también lo que decía Dani antes, que se invierta de verdad. Que yo es que lo que estoy detectando ya de un tiempo a esta parte es que estamos más preocupados de la ciudad deportiva y del estadio y de proyectos urbanísticos para que a lo mejor, si nos hubiéramos quedado en primera, el club hubiera valido X en vez de la mitad. Veo que estamos más preocupados de eso que de decir, pues este es mi club y voy a destinar dinero a realmente reforzar al equipo y reforzar la plantilla. A mí eso me preocupa muchísimo. Yo veo que la dinámica que está tomando a nivel de dirección el club es para empezar a preocuparse y seriamente, y no parece que vaya a cambiar, visto lo visto, y tal y como se manifestó Ronaldo el lunes pasado, nada más perder la categoría. O sea que a mí eso me tiene muy preocupado. Sí, es verdad. No, pero sobre todo, yo una cosa, y hablando estrictamente de los fichajes, que a mí yo creo que es una cosa en la que permanentemente persisten en el error. Ahora mismo hay determinados jugadores, yo se lo decía a Fran Sánchez, que acumulan 2 descensos en 3 años. Que ya la afición estaría encantados con que no vuelvan a estar aquí. Tú sabes positivamente que Yamik, Javi Sánchez, son jugadores que ellos quieren jugar en primera, porque te lo han dicho. Y a ti te vendría bien sacarlos, las cosas como son. Entonces, bájate un poco de la burra, no pidas 15 millones por cada uno de ellos, que a lo mejor te van a dar 5. Pues mira, si te dan 5, véndelos en 5 y gana tiempo, compra tiempo, porque el tiempo también vale dinero. Tienes 2 fichas menos y ya tienes dinero para saber que tienes que fichar 2 jugadores más. Porque si esperas hasta la última hora, a ver quién sale, a ver cuánto me dan, a ver cuánto araño, cuando tú quieres ir al mercado a intentar coger lo que queda, te pasa lo que te pasa todos los años, que traes lo que no quiere nadie, el que viene sin entrenar, el que está medio lesionado, o sea, y es un año y otro año. Entonces, vamos a ser un poco claros. En esos 2 casos concretos, además, Manolo, el Yamik, si no recuerdo mal, costó $500.000, tiene 28, 29 años, ya por edad pues parece difícil que le vayas a sacar una cantidad mucho mayor. Javi Sánchez, la amortización, me imagino que con 5 años que lleva aquí, si no me equivoco, 4 o 5 años, ya lo tienes más o menos hecho, aunque el Madrid se lleve un trozo del pastel. Al final, ahí... Bueno, tiene la contrapartida de que si empiezas a hacer eso, pues al final acabas teniendo que firmar a 20 jugadores. Pero bueno, yo ahí reconozco que estoy un poco en esas también, de que el que ha bajado 2 veces, pues bueno, no diré que me sobra, pero tampoco le va a echar en falta. ¿Cómo ilusionas a la gente? Con el entrenador, el director deportivo, los discursos de Ronaldo y mitad plantilla que han bajado 2 veces en 3 años. Y luego queremos que haya 20.000 socios. Perdóneme usted. O sea, mira, el año de Mendilibar, la temporada 2006-2007 fue, ¿no?, cuando ascendimos con Mendilibar. Ese año, veníamos de unos años muy malos, a punto de bajar a segunda B, ¿recordáis?, ¿no? Ese año se empezaron a traer jugadores que no conocía nadie, o que no tenían nombre, vamos a decir, no digo que no conocían a nadie, no quiero ofender a nadie, que no tenían nombre. Y entonces llegaron los Iñaki Bea, Sisi, Pedro López, Joseba Llorente, Álvaro Rubio, que decían que venía de fracasar en su tierra, si no lo quieren ni en Albacete, que es su pueblo. Fijaos todo lo que nos dio esa gente. A veces no es tanto el nombre como acertar con el perfil. Claro, pero es lo difícil acertar. Claro, pero es que si tú quieres acertar gastándote lo que no puedes para hacer fuegos de artificio, entonces lo que tienes que hacer es ¿qué perfiles tienen los equipos que están en segunda división que más o menos triunfan? Por ejemplo, Stoichkov en el Eibar ya no va a poder continuar. Ya lo están diciendo que no lo van a poder retener. Y el Español también está ahí al acecho. Claro, bien, sí, no, pero quiero decir, ¿pero quién era Stoichkov cuando llegó al Eibar? Ah, claro. ¿Y quién era Larin cuando llegó a Valladolid? Pero esos jugadores, Manolo, también hay que ir con la gallina por delante. Claro, efectivamente. Porque la segunda es una jauría. No estoy diciendo ir a por Stoichkov al Eibar. Sí. Estoy diciendo fichar
jugadores de Sí. ese perfil, como en su día fichamos nosotros y funcionó. También has fichado jugadores así y te las has pegado. No, yo creo que no hemos fichado a nadie así. ¿A quién hemos fichado así? Jugadores que no conoce nadie, quiero decir. No, es que yo no estoy hablando de que sean desconocidos o que sea un tiro al aire. Estoy diciendo jugadores que no tengan el nombre de primera fila, que no sean los que ilusionan a todo el mundo, Ya. pero que haya un trabajo de Secretaría Técnica o Dirección Deportiva detrás y que A lo mejor y que en una hagas un segunda equipo. división lleven 50 partidos en un equipo de media Claro. tabla, pero que tenga nivel, Pero sí. Claro. que en una primera extranjera Pero sí, ya lleven están también vistos ciertos todos. números. No estoy de acuerdo. Es que aquí nos volvemos locos con que tiene que venir fulanito que ha estado en el Fulham, no sé quién que es que ha estado jugando con el filial del Inter, no sé quién que es que joder, ha jugado en el primer equipo del Oporto y este viene del Benfica. Y queremos traer estrellas en segunda división que no podemos pagar y estamos hasta el último día haciendo números, a ver quién me da, quién saco, qué sumo. Si a lo mejor hay que hacer un equipo con menos nombres, pero que sepa competir, que es lo que no han hecho los de los nombres. Y, hombre, y mezclar un poco todo también. Mezclar, ¿no? Hombre, Porque claro, al final, claro, porque si no yo, eso por también ejemplo, se Tienes arriesgado. que Claro. tener gente Y- también de clase, quiero decir, Y si te pues cuesta yo- con retener Larin, al- por al- ejemplo, algo que te retener pueda jugadores valer, importantes. Porque yo creo que sí Intentar que eso es. hay plantilla, sinceramente, para, no estoy hablando del 100%. para haber conseguido permanencia, No, porque yo lo creo. además Entonces, es una cosa. retener eso me parece Si también... no dan tanto por ti, tú te quedas aquí, como ha dicho, por ejemplo, el caso Claro. de Gonzalo Plata o de... Sí, claro, Sí. nos ha facilitado. El que Claro, va- a el eso- que- a eso el me que nos voy. pueda valer, pues ese El puede, propio- te quedas- Pues yo, pero ves, perdóname mucho, yo Gonzalo Plata ya está tardando. Para mí Gonzalo Bueno, Plata pero ya no tampoco tiene- lo vas a regalar. No se trata de regalar, Claro. pero Gonzalo Plata ya no tenía que estar en Valladolid. Bueno, pues de momento Ni tendrá que llegar a la Kennedy, oferta. Pues, ni Olaza. Quiero pues decir, yo creo que Gonzalo Plata en segunda división puede dar bastante. depende de lo que quiera él y la cabeza. Hombre, que- él ahora mismo lo no que le quiere, deje está hacer su claro, cabecita. pero tampoco lo puede regalar. Ya hemos visto a su hermano en redes sociales que tiene un mercado ajetreado. Pero pues, claro. pues, chico, pues mira, hasta nunca, ¿sabes? O sea, yo no pero quiero con- jugadores que no estén Sí, aquí pero ahí es comprometidos. un poco lo de ser fríos. Tú no puedes, tus activos, otros posibles activos, Pues yo no sé entonces- si unos Plata nos guste o no nos guste, o a uno nos guste más. Sabes o que va a otros haber menos, ofertas por él. Yo es un jugador que me quedaría, si pudiera, y porque es Pues un yo jugador no. que creo que puede ser diferencial en segunda más todavía y que necesita jugadores diferenciales. Lo que iba a decir es que en los últimos 2-3 años, si no alguno más, está habiendo todavía más diferencia entre los recién bajados y el resto de las plantillas, porque está habiendo más dinero. Cuando hablaba antes de la época de Sergio, es que en aquella época que nosotros ascendimos a los 2 o 3 años, que dices tú, incluso la de Mendilibar, que también llevábamos 2 o 3 Había más años, igualdad, sí. había menos diferencia, aunque había también una pequeña cantidad, pero la diferencia de presupuestos era pequeña. Pero que- ahora miramos, si queréis, el Zaragoza. No, y es que el español... Miramos equipos como este, Oviedo, tal, que en cuanto te pasas 3-4 años, la diferencia Es es que, brutal. Dani, O sea, el estás más cerca de bajar el que de subir. español va a ¿verdad? recibir 19 millones de euros. El Y nosotros cuando Granada bajamos año el año pasado pasado, ¿quién es recibió que es el 15. presupuesto de Es bastantes más alto. equipos? ¿Quién ya está solo ahora? la ayuda. ¿Quién está ahora para ascender? El Levante, los del año todos pasado. los de los últimos 2 años. O sea, Claro, los potentes. los que quedaban Se y cuela los- alguno, pero... Sí, El no, Granada no, pero tiene pues 25 lo que- millones este lo que año. hay que Fíjate. hacer es evitar convertirse eso en un Zaragoza, en un Sí, Sporting, eso es ya no horrible, quedó en o el sea, Málaga. Que luego lo puedes salvar, alguno dices, haces bien una plantilla y aceptas, pero ya es difícil, ¿eh? Porque hay mucha diferencia. Yo, sí. Por eso digo tener Hay esa que tener frialdad. Ese paciencia. equilibrio. De que ahora yo estoy con Manolo en, por ejemplo, pues, el caso de Plata mismamente. Ahora mismo el cuerpo a mí también me lo pide y dice, mira, Pues a mí no me es suena. en cuanto me llegue una oferta, no es por personalizar en él, simplemente que no es que el por caso un de Plata es calentón, que no es Plata y por un más. calentón ni por personalizar en nadie. Es que hay jugadores que ya han dado, ya les hemos visto lo que pueden aportar. Sí, Plata. pero Plata Pero por te la va a llegar segunda alguien- también has visto que sí que te puede dar. Sí. Bueno, Da mucho, da mucho, hubo pero- una temporada que sí y hubo una temporada que no. Pero da, Cuando Manolo, quiso. Plata Cuando en quiso. segunda yo creo que puede dar. Si Yo no creo que es quiere, diferencial. si un no jugador quiere, joven, Hombre, que pues está en como todos. crecimiento, si no evoluciona. quiere, Claro, sí, si no quiere, pero si no le queda otra tendrá que ya, pero quedarse. es que si se queda a disgusto, Como todos. yo Otra hay cosa gente es que se queda a disgusto yo- y yo- que ya empecemos con yo es que estas creo que hay historias, gente que pero- hace La cosa es ma- cómo mides eso. Esa es la dificultad, porque evidentemente el jugador de turno, todo el mundo te va a decir, Lo no, es regalas. que yo estoy a disgusto, porque te va a tratar de forzar. Luego hay que ver el Claro. perfil de jugador que es para ver si realmente te va a restar, si va a ser un Lucas Olaza mismamente en el año de segunda, que estuvo aquí la primera parte del año, Correcto. porque no le quedó más remedio y es que lo En cuanto demostraba pudo salir, salió. cada día en los entrenamientos, o va a o ser Roberto en la profesional. portería, cuando empezó a jugar más así, pues se borró. Pues ahí es donde tienes que detectar qué jugadores, pues lógicamente todos quieren jugar en primera, es obvio. Pero Y la lo- frase es esa, tú has bajado al equipo a segunda Claro. división, pues tú tendrás Tú vales también esto que, y mira, hijo. que tratar de devolver al equipo otra vez a primera si el club no ve necesario. Y luego hay jugadores más involucrados y otros menos, está claro. O sea, cuando hablas tú de Javi Sánchez o Yamik, son jugadores, fíjate, de un perfil, yo veo que si bien Larin o Fresneda
si llegan las ofertas, no van a llegar hasta final de verano. Pero Javi Sánchez, pues por mucho que él se quiera ir, ¿qué hacen los equipos de primera? Aguanta, que al final no le sueltan, porque este no quiere irse, por no sé qué, y al final no es un jugador por el que además vayan a lanzar una ofertón, con lo cual al final está rascando 500.000, 800.000, no sé qué, el último día de mercado. Razón para que salga a última hora y te esté haciendo perder el tiempo y tapando la progresión de otros, mañana. Si tú quieres 5, pero te dan 3,5, pues mira, chico, 3,5. Pasa que es que dan tan poco que si no te dan, ya no te dan nada. ¿Sabes lo que pasa? Ya, pero es que al final, insisto, tienes que comprar tiempo para poder maniobrar y buscar lo que quieres. Porque si te atascas en las salidas, que es lo que este club hace siempre, queriendo sacar cuanto más mejor y al final lo pierde igual, pues luego no puedes traer lo que quieres. Y que hay que entrenar, y que hay que empezar a entrenar Eso, por supuesto, haciendo la pretemporada, porque entonces ¿para qué empezamos en julio cuando vayamos a empezar? Si es que nos pasamos las temporadas que hasta la sexta jornada... El dilema de y la eso última... se nota, equipo que está hecho y equipo que está trabajado, si tienes un buen entrenador, claro. Equipo que arranca bien en segunda es fundamental. El dilema del último descenso, que creo que este año no lo va a haber, es que había muchísimos jugadores a los que había que dar salida con unas fichas muy elevadas y que era imposible colocarlos, era muy complicado colocarlos. Yo creo que este año no vamos a partir de eso. Otra cosa es, efectivamente, ya los jugadores con los que se quiera quedar el entrenador, los que te valgan, los que no te valgan, etcétera. Pero yo creo que lo de hace 2 años no lo tenemos, creo yo, Jesús. Partiendo de la base de que no son 40, que entonces creo que eran, de hecho, concretamente 41, creo que empezaron la pretemporada. Entonces, al final, ahí ya no tienes esa dificultad. Y tienes jugadores devaluados también, pero hablábamos antes de activos. Al final, por aquel entonces, acabamos vendiendo a Marcos Andrés solo. Podía haber habido alguna duda con Weissman, por ejemplo, a pesar de que no lo había hecho muy allá, pero creo que el único que podía haber sido vendido en esas condiciones era el propio Marcos Andrés. Ahora tienes 5 o 6, con lo cual ahí es verdad que ganas el que no tienes tantas fichas y que a lo mejor puedes ganar también esa economía, ¿no? El que si consigues hacer una venta pronto o antes del 30 de junio para cuadrar números, pues ya vas a entrar en otra dinámica en la pretemporada. Pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque no tienes 40 jugadores, pero como estamos hablando va a haber muchísima incertidumbre alrededor de unos cuantos de ellos. Sí. Porque yo creo que la plantilla, efectivamente, se ha hecho acreedora del descenso. Yo creo que no se puede debatir que hemos descendido con todo el demérito del mundo. No puedo decir que ha sido injusto. Pero eso es, pero creo que a la vez hay jugadores, efectivamente, que van a tener mucho mercado y eso al final es lo que nos va a tener un poco con pues la van a marcar la diferencia, precisamente, sí. Y ahí es donde, sí, ahí coincido con vosotros, es que en esos casos es donde de verdad hay que tratar de aprovechar. Claro. Los Larin, Amalá, etcétera. Ahí sí hay que intentar hacerse valer y hacerse respetar. Pero por otros jugadores que ni quieren estar, ni te van a aportar nada nuevo ya, pues mira, chico, cuanto antes mejor para todos. Sí, ha habido debate también ahí antes de entrar sobre quién sí, quién no y claro. Yo creo que de esos jugadores de 2 descensos que hablábamos antes, yo creo que alguno incluso todavía te puede servir a pesar de eso, de haber encadenado 2 fracasos. Creo que hay circunstancias y circunstancias. Sí, por ejemplo, estás pensando en... Estaba pensando más en Javi Sánchez. En Javi Sánchez. Al final, Masip, bueno, también hay que ver el caso de Sergio Asenjo, porque yo creo que en segunda división no es que no te puedas, no te debes permitir, yo creo, 2 porteros de ese perfil. Tendrás que elegir entre uno u otro, me da a mí la sensación, y no sé si apostar por Aceves o casi es mejor hasta que sigan el Promesas jugando, pero yo creo que ahí uno de los dos tienes que ver quién pueda salir. Pero yo creo que, por ejemplo, el caso de Yami, que el hecho de la internacionalidad, etcétera, que se lo comentabas también antes a Fran Sánchez, pues creo que es algo a tener muy en cuenta. Un jugador que entre lesiones, entre internacionalidades, pues a lo mejor de los 42 partidos que hay en segunda división, pues se pierde 15. Claro. Y me parece una salvajada. Bueno, pero el caso de Javi Sánchez parece no es internacional, pero... No, pero bueno, parece que el tema lesiones, Javi Sánchez, sí. Por eso digo que para mí ahí... ya el último tramo también ha vuelto. Sí, no, con los centrales ha sido un Claro, año entonces por eso fantástico. te digo que es que yo creo que... y sin entrar en el tema personal, quiero decir que no hablo ni de su compromiso ni de su profesionalidad, ojo, no me meto en eso, hablo exclusivamente de su rendimiento. Jugadores que acumulan, insisto, 2 descensos, el caso de Javi Sánchez o Yamik, que se lesionan cada 4 partidos, que no te van a servir para ilusionar a la gente y arrastrar socios, pues si ellos no quieren estar, que no quieren estar, y a ti te viene bien dejarlo salir, pues de verdad, no pierdas tiempo, hazlo cuanto antes. Y gana el tiempo para poder buscar los sustitutos y gestionarlo desde ya.
Sí, porque además lo que te viene de cesión, de vuelta en este caso, Nada. tampoco hay demasiado. Yo creo que no cuenta ninguno. Donde pescar. Yo creo que no cuenta ninguno. Secu, Mira, no, Pablo Vítor. No sé, porque el caso que todos teníamos en mente era Hugo Vallejo, quizás tal, pero tampoco es que haya tenido. No ha tenido lesiones también, Claro. no ha tenido un gran rendimiento. Luego la Ponferradina ha sido lo que ha sido a nivel colectivo. Eso es. Que cuando él ha estado bien ha tirado el carro, ha marcado 1 o 2 goles, pero se ha quedado a medio camino de todo también. Entonces, Es complicadísimo. era un jugador que en la propia Ponferradina estaba bien valorado y cuando llega, por ejemplo, David Gallego, le pone un par de partidos y parecía que sí, pero se ha quedado en el no o en la duda todavía. Sí. Y un Real Valladolid no puede tener dudas el año que viene, esa es la realidad. Y si las tiene, con todo el respeto hacia Hugo Vallejo, yo las dudas las puedo tener con los chicos de la cantera. Con los que vayan a venir de fuera o cedidos y tal, dudas ninguna, o sí o no, no me cabe ninguna Y además sin ninguna perder margen más. tiempo. Además sin perder tiempo, quiero decir, porque todo esto te ocupa. Y mientras estás en sacar 18 jugadores, no estás focalizado en conseguir lo que quieres, porque igual lo tienes claro, pero como no liberas masa salarial, pues no puedes hacer una oferta clara. Y tienes que esperar, y llega otro y se te adelanta. Pues chico, cuanto antes puedas liberar masa salarial, ya tienes posibilidades de ir trayendo. Y no hagamos el tonto hasta el último día, que es lo que yo me refiero, los nombres que los pongan ellos. Yo no voy a... Lo que pasa es que es verdad que este año el Valladolid está con otra posición de fuerza, en el sentido de que tendrá que esperar a ver qué jugadores por los que quiera pelear seguramente igual esperan a un Primera División o no lo sé, me imagino. Pues, porque pues se yo un segunda más potente como el Sobre Español. todo dependiendo del, del perfil pero- de lo que hablamos. Sí, Evidentemente, sí. si nuestro mercado va a ser la Primera División, los que están en Primera van a querer esperar por Primera. Claro. Otra No, hay cosa que- es que entonces hay vayas que a por rebuscar, claro. jugadores de perfil de Segunda División un poquito medio alto, que a lo mejor puedas llegar a plantearte, que ahí a lo mejor sí que tienes un poquito más de fuerza por ser el Real Valladolid. Claro. Jugadores además hambrientos que seguramente te sirvan para regenerar esa sensación que dice Manolo de aquellos jugadores que vienen con 2 descensos y demás. Perfil de jugador de 25 años, 3 años en segunda división, 80 partidos que quiera crecer un poquito, pues a lo mejor a ese sí que te lo puedes traer pronto si apuestas económicamente. Claro. No, y yo coincido en lo que dice Marina, que es verdad que hay jugadores que puedes esperar, pero 2, 3, 4 a lo sumo, quiero decir. Los potentes. Entonces, que puedes tener esa opción para un par de jugadores diferenciales, sí, pero el resto lo tienes que hacer, que no sea como otros años, que estás a horas de tener de pegártela con 5 tíos, como, o más. O mal sacándolos a última hora. Sí. Eso es, entonces a eso es a lo que yo me refiero. El tiempo también vale dinero, entonces, bueno, pues anticípate. Y fichajes de relleno, que se hacen en el último día porque hay que fichar ya no sé a quién, a la desesperada. Este año había... Tú verás Narváez ahora, vuelve Narváez. Eso te iba a decir. O sea, había 2 casos Que no ha marcado ningún. Malsa, Narváez. tal, claro, cosas... Suplentísimo en el Leganés y no ha marcado ningún gol. Bueno, y Malsa a lo mejor depende de la actitud que traiga, no lo sé, eso lo tienen que valorar ellos, pero a lo mejor para la segunda división pues no sería mal jugador, entiendo, pero depende de cómo venga y que quiera, que eso ya lo tienen que valorar ellos. Bueno, pues a lo mejor Malsa, si se implica y quiere, pues hombre, yo creo que por valía, pues para la segunda división yo creo que podría valer, no lo sé. Otra cosa es que él venga y diga, no, como salió, pues venga en rebeldía y entonces ya tengamos lío. No, claro, bueno, es que... Vaya cambio de perspectiva, ¿eh? Claro. Pensar si Malsa nos puede valer o no. Sí, pero no, Aquí estábamos con no lo hemos Oblak. ganado. Sí, no, completamente, pero digo que para que todos lo ¿No tengamos claro. ha que dicho el nada cambio de radical. la asunción de responsabilidades? No. ¿Quién, Fran? A título personal, Es que él sí. es el primer responsable. Pero, bueno. Era un poco retórica, ¿no? La pregunta. Ya lo sé que no es su caso, ¿no? Pero sí que le he oído que asumía responsabilidades en lo de Cabral. Tal, digo, ya 2 responsabilidades muy gordas. Un descenso, un fichaje fallido que nos deja con cara de bobos a todos. Ya. Ya no solo en la vida en general y en la profesionalidad y en el profesionalismo y en el trabajo, y estos son trabajos que no son mal pagados, también está una cosa que se llama asumir responsabilidades. Ya no las que te pongan los de arriba, sino las que te ponen los de abajo.
Yo lo dejo ahí, no digo que no conozco a Fran, ni Ya. puedo opinar de su No, no, trabajo si él ha porque dicho- en el día a día no Él lo ha dicho conozco lo Él personal, y me parece que- injusto, no, no, pero... sí, él dice que entiende que su figura, la de Pezzolano, la de Ronaldo, ahora mismo no sean las más... La de Pezzolano, pues. las más famosas, pero las llama la más atención. demandadas en Valladolid, La ¿no? pregunta, Pero- aunque sea lo que lo dejemos para inicio de temporada, cuando has dicho para la próxima, ¿no? Será que nos pueden tirar algo, ¿no? Pero si ahora fallamos a los 5 o 6 partidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a cuestionarnos al entrenador? ¿Iniciar un proyecto de segunda división con el un entrenador ya cuestionadísimo? Llega con una losa tremenda. o sea, es ya que le pasa lo ya de podemos Pacheta ganar al 5 o 6 principio partidos del seguidos. año del ascenso y eso yo creo que no lo sostiene nadie No el ahora mismo. conocimiento que pueda tener del mercado para también Ya ayudar a... podemos ganar 5 o 6 partidos seguidos para que eso no te pese, porque si no, vamos a estar desde el primer día con un entrenador. No hay más que pensar que el Granada echa a Aitor Caranca a las 7, 8 jornadas. El Levante, habiendo cambiado, echa a Medinafti a las 8 o 10 jornadas. El Granada acabó subiendo. No digo con esto que haya que echar a Pezzolano para ascender, que libre me Dios, ¿eh? Pero No, porque también había que echar a Pacheta y no se lo de cara a ese inicio de temporada que pueda ser controvertido, es verdad que ahí la solución muchas veces va en ese sentido. El propio Las Palmas tuvo también algún momento de dudas. Al final salió en la foto, como diría el propio Pacheta, porque se mantuvo, pero podía no haber salido. Entonces ahí al final depende también de esa fuerza, pero eso es otra cosa que el Real Valladolid va a tener que tener muy claro, que si de repente se da ese momento, vas a hacer como el Granada, vas a echar a Caranca, vas a hacer como el Levante, vas a echar a... Sí, pero estos todavía eran nuevos. a Medinafti. Es que esto ya viene con una mochila Sí, pero, muy pesada, ¿eh? claro, Es que a mí lo que me llama la te atención voy a es que la bajes a presión la segunda tienes muy división grande y no haya ni una encima sola si consecuencia empiezas para mal con nadie. el entrenador. O sea, no va a pagar, hablando vulgarmente, no va a pagar nadie el pato del descenso a segunda división en este club. O sea, va a seguir todo igual, todo el organigrama igual, desde Ronaldo, pues parece Pablo ser que Andrés, sí. Pues no, los jugadores... Fran el Sánchez, alcalde. Pezzolano. El alcalde. sí lo han pagado, los jugadores que han acabado contrato no lo renuevan. Pero estarán encantados ellos, Claro, precisamente. Dicen, por- bueno, por mira, pues me supuesto. voy a, Sí, no, pero a quiero primera decir- división en muchos casos. Pero que en el ideario general y particular del club no se les ha renovado porque han descendido. Hay algunos que tienen contrato y están deseando que se vayan por lo mismo. Pues esos son los que han pagado el pato. Ojo, que para mí son los principales responsables, no los únicos, pero sí los principales, que han tenido 2 entrenadores, ¿eh? Uno Pacheta y otro Pezzolano, y ellos no han dado el do de pecho. Lo dieron al inicio hasta el parón, un poco más, se acabó. O sea, una falta palmaria de competitividad, de orgullo y de sangre que, vamos, yo creo que lo hemos visto todos, o sea, que es una cosa en ese sentido incuestionable, y eso también hay que ficharlo, también hay que traerlo, sin duda alguna. Bueno, ya veremos. No sé, Sí, es jugar a pitonizo. no, pero es que lo que estaba pensando es que sí que espero que hayan aprendido de los errores, en el sentido que el Valladolid tiene que estar la próxima temporada primero, segundo, tercero, no más abajo del tercero, porque no, bueno, es que me sé la cantinela, es que la liga es muy larga, que es que son 42 jornadas, no, que es que hay que estar al final, en mayo es donde hay que estar ahí arriba. Este año venimos con lo mismo. El empate de Elche, no pasa nada. Lo de Valencia, no pasa nada, hombre, ha sido un accidente, un no sé qué, no pasa nada. Aquí uno de los no renovados llegó a decir en su día que las 8 primeras jornadas que no importaban. Eso, tampoco. Los puntos valen igual, hasta donde yo sé. Creo que en la 1 y la 42 van a valer 3. Entonces, que la película ya no la conocemos. O sea, el equipo tiene que estar arriba, permanentemente. O sea, no me vale esto que de repente tenga 5 derrotas seguidas ya en segunda división. Lo siento mucho, pero no. Y digo, espero que hayan aprendido. En fin. Bueno, que muchas gracias. Vamos a cerrar la tertulia. Que vaya bien. Habéis venido a la última de la temporada para bajar la persiana. Pues nada, Buen verano a todos. Nos vamos un poco hacia abajo, nos vemos a la vuelta. Habrá que Bueno, volver hacia habrá arriba. que ir esperando el verano para ilusionarnos poquito a poco, no queda otra. En fin, gracias a a ellos tres y a todos los compañeros que han estado presentes en esta tertulia a lo largo de toda esta temporada, que desafortunadamente ha acabado mal, pero eso no dependía de nosotros. Sí, les puedo asegurar que esta gente ha estado al nivel, eso sí. Muchas gracias. Volvemos enseguida tras la publicidad. Nos espera Sergio de la Fuente. Hasta ahora. En Tecnicalor llevamos más de 60 años suministrando y asesorando en instalaciones de aire acondicionado, piscinas, riego, mantenimiento de jardines y calefacción.
Primeras marcas al mejor precio para tu jardín y piscina. Tecnicalor, en Avenida del Norte de Castilla 13, Polígono de Argales. Se acerca el buen tiempo y hay que tener preparadas nuestras zonas exteriores. ¿Quieres un jardín perfecto sin preocuparte de cortar el césped, el riego, el abono, las plagas? Continental Grass ofrece una amplia gama de césped artificial de alta calidad y gran realismo, simulando la textura y el color del césped natural. Es muy resistente, incluso a la intemperie, y no necesita mantenimiento, con una garantía de hasta 7 años. Ahorra tiempo y dinero porque Continental Grass ofrece precios de fábrica. Lo puedes instalar fácilmente tú mismo, o si lo prefieres, sus especialistas lo harán rápido y sin obras. Disponen además de un amplio catálogo de plantas y jardines verticales artificiales que visten cada rincón. Llama o entra en continentalgrass.com y pide presupuesto sin compromiso, o visita su tienda física en el Paseo de las Acacias número 29, en el Polígono de la Mora, en La Cisterna, Valladolid. Si quieres un jardín perfecto, Continental Grass. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Hay un equipo, Real Valladolid Baloncesto, Palencia, Burgos o Guipúzcoa, que está a 2 partidos de jugar la próxima temporada en ACB. A nosotros nos gustaría que fuera el Real Valladolid Baloncesto. Por eso esta final A4 que se va a disputar en Burgos durante el fin de semana se va a poder ver en directo aquí en la 8 Valladolid. El primer partido el sábado a las 5 de la tarde frente al Thunder Palencia. Y hemos invitado esta noche a charlar con nosotros a su capitán, al capitán del equipo vallisoletano, Sergio de la Fuente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Porque esto es así, hay un equipo que está a 2 partidos de jugar en ACB. Está claro. Una de las cosas que nos dijo Paco en Lleida en el cuarto partido, dijo, chicos, estamos a 3 partidos de estar en ACB. Y es verdad, pues oye, si ganábamos 3 partidos, ascendemos. ¿Cómo está el equipo? Bueno, habéis tenido unos días de descanso, pero mañana volvéis ya al trabajo para preparar esa cita del sábado, pero después de pasar ronda en Lleida, ¿cómo fue ese viaje de vuelta y sobre todo cómo ves al vestuario? Bueno, el vestuario está muy animado, muy orgulloso de la temporada que estamos haciendo y bueno, pues con mucha ilusión. Al final nosotros queremos, como dice Paco, ser que sea el año de los récords y por qué no poder ascender a ACB. Sabemos que es muy complicado, que solo estamos pensando en el partido del sábado, que es Palencia, que va a ser un rival muy difícil. Bueno, ha sido el segundo de la liga, entonces es de lo más difícil que nos podía tocar. Pero bueno, con confianza y a ver qué partido es. Perdisteis allí, además creo recordar que fue la primera jornada de Liga, luego les ganasteis aquí en el Pisuerga, con lo cual está la cosa empatada y ahora jugáis en cancha neutral. No sé quién se va a poder llevar el gato al agua. Bueno, pues es verdad que va a estar todo muy igualado, pensamos que va a ser muy igualado, pero bueno, que sea en campo neutral, no sé si es bueno o malo para nosotros porque creemos que va a ir mucha más gente de Palencia a Valladolid, pero bueno, oyes, da igual la afición, al final jugamos nosotros los jugadores y lo que ganará el que más puntos meta. Lo que sí está claro es que la afición de Burgos no creo que anime a Valladolid precisamente. Animarán a Palencia, imagino, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Al final nosotros, el jugador solo piensa en el partido y no piensa en las cosas extradeportivas de afición. Nos gustaría que la afición de Valladolid fuera la que más numerosa fuera en el Coliseum y más ruidosa, pero creemos a día de hoy, o por lo menos según nos han dicho, que de momento éramos el que menos habíamos vendido. Sí, unas 500 abonos, ¿no? Y eso que se ha vendido ya todo. La web de la Federación pone que entradas, lo que son entradas, se han vendido ya todas y ahora ya quedan los abonos. Los abonos están vendidos por parte del Valladolid, 500, porque es verdad que, hombre, es que no está muy bien estipulado, yo creo, ¿no? Porque obligaban a comprar el abono como tal para los 3 partidos y claro, mucha gente pues ha tenido dudas porque era ciertamente caro y si por lo que sea caéis en el primer partido, pues eso te obliga, entre comillas, a ver los otros 2.
Es verdad que mucha gente este fin de semana me había dicho que tenían pensado ir, pero que claro, que o un día sí podían y otro día no, o que claro, o que si no ganábamos que para aquellos que iban a ir el domingo, entonces pues bueno. Está mal gestionado eso. Claro, y que para una familia, un padre, madre y 2 hijos, pues claro, al final salía muy caro todo el fin de semana ir a Burgos. Pero bueno, oye, son así las Final Four y para unas cosas y para otras, pues bueno, tenemos que coger las pros y las contras. Todavía en la 8. Hombre, eso desde luego, eso se va a poder ver. ¿Qué tipo de partido creéis que vais a tener que hacer en Burgos para ganar a Palencia, Sergio? Pues perfecto, creo que tenemos que hacer un partido perfecto porque ellos son muy buenos, tienen jugadores muy versátiles en todas las facetas del juego, entonces creo que tenemos que hacer un partido perfecto, casi perfecto, para poder ganarles. A priori, todo el mundo piensa que Burgos juega en casa, organiza la Final Four, es la mejor plantilla o el mejor equipo, que tiene todo a favor para conseguir la victoria. Pero claro, en estas circunstancias se han visto muchos tropezones de equipos que iban como favoritos, que lo han jugado en casa, que les puede la presión, hacen un mal partido y se quedan en casa a verlo desde el banquillo. Hombre, evidentemente, al final todo el mundo dice que la eliminatoria, entre comillas, fácil es la de Burgos, pero no olvidemos que San Sebastián ha eliminado a Coruña, que Coruña venía haciendo una segunda vuelta increíble, a nosotros nos ganó de 30 o no sé cuántos allí. Entonces, bueno, y San Sebastián ha ganado 2 partidos en Coruña, así que yo creo que fácil no lo va a tener, es una Final Four y aquí todo el mundo saca todas las cartas que hay. Pero bueno, es verdad que Burgos, a priori, en principio de temporada, conjunto a Andorra, eran los 2 favoritos para ascender. Y entonces, bueno, pues ellos llevan la presión. Nosotros lo que tenemos que hacer es solo centrarnos en Palencia, Palencia, Palencia. Y si ganamos el sábado, ya miraremos contra quién jugamos el domingo. Pero nos tenemos que centrar Palencia, Palencia, Palencia. Sergio, es verdad que la ilusión es máxima, que estáis, como bien dice Manuel, a 2 partidos de jugar en ACB, pero el club os traslada que esa posibilidad, en caso de un hipotético ascenso, ojalá sea así, va a ser real. El club este año va a poder pelear por esa plaza merecida en la cancha en la máxima división, o eso ya es otra historia. Eso es otra historia. Claro. A mí, yo te puedo decir lo que el aficionado me dice en la calle y lo que yo puedo pensar, pero esas preguntas no las puedo contestar yo porque yo, como capitán, me encantaría que pudiera ser, pero es verdad que bueno, esa pregunta es para los directivos y no sé qué opciones reales tenemos de subir a ACB. A mí me encantaría. Los jugadores vamos a luchar por ello al máximo, nos vamos a dejar la piel por intentar ganar los 2 partidos que nos quedan para estar arriba. Que sea fácil o no, no sabemos. Sería un poco decepcionante para la afición no ser así, ¿no? Porque al final no ocurrió en 2020, era claro, inviable y ahora 3 años después también. Yo no sé para la afición, pero para mí sería un palo increíble porque al final conseguirlo 2 veces con el club y que ninguna se materialice, pues hombre, dices... ¿Para qué? Bueno, no para qué, porque al final juegas en casa y siempre es muy bonito, igual la liga que juegues, jugar en casa, pero dirías, todo el trabajo que estás haciendo durante todo el año, que estamos trabajando día a día para conseguir un objetivo, si al final ese objetivo no se cumple. Claro. ¿Y físicamente cómo estáis? Porque es final de temporada y en teoría todos llegáis ya con el depósito más o menos justito. A ver, yo creo que todos los equipos llegan con el depósito vacío, pero esas ganas de hacer una buena temporada o una magnífica temporada, todos los dolores se te quitan, todo ese cansancio, más que físico, mental, de una temporada tan larga, se te pasan por jugar. Al final son los partidos más bonitos que se puede jugar en la temporada. Entonces, ¿qué jugador no quiere jugar estos partidos? Claro. Bueno, no sé, a ver qué nos depara el destino y cómo está todo preparado, ¿no? De cara a ese Estamos todos emocionados playoff. ya, además sois los últimos que quedan en competición. ¿Hay algún ritual que creas que va a poner en marcha el técnico, vosotros como equipo? Claro, estáis ante la primera Final Four, digamos, del Real Valladolid Baloncesto. Esto es algo diferente, es algo único. No sé si tenéis en mente, bueno, pues un tipo de concentración, no sé, algún tipo de ritual para intentar concentraros, valga la redundancia, aún más. Me imagino que iremos el viernes a Burgos, pero vamos, ritual ninguno, porque este año hemos hecho de todo, porque a veces no hemos ganado fuera de casa lo que queríamos haber ganado, entonces pues hemos probado de todo, yendo un día antes, yendo el mismo día, yendo a comer, yendo directos, pero bueno, al final son cosas que pasan durante una larga temporada y bueno, pues que creo que
El equipo tiene que estar junto, como lleva yendo todo el año, con muchas ganas y convencidos de que se puede ganar. Bueno, pues nada, que vaya todo bien. Mucha suerte, Sergio. Muchas gracias. Sergio. Vamos a ver imágenes también de los futuros jugadores profesionales del baloncesto español, porque este fin de semana hemos vivido un doble enfrentamiento internacional de carácter amistoso entre la selección española sub-19 y la de Portugal sub-20, con 2 partidos, uno el sábado en Cigales y otro el domingo en Boecillo. En ambos casos ganó el combinado nacional, preparando el que va a ser su próximo compromiso de entidad, el Mundial Sub-19, que se va a celebrar en apenas 15 días en Hungría. Entre los convocados del combinado español, un vallisoletano, Sergio de la Rea, que destacó en el primer encuentro, descansó, perdón, en el primer encuentro y sí jugó en segundo en Boecillo, donde estamos viendo estas imágenes, donde había más de 1000 personas llenando las gradas del Polideportivo Municipal de Boecillo. El partido que se jugó en Cigales acabó con triunfo por 78-55 y el que se jugó en Boecillo, España ganó 82-51 con un Baba Miller, el alero de 2'11", ahí lo tienen, que jugó en el Real Madrid y actualmente está en el Florida State, en la NBA, y que bueno, pues destrozó al equipo portugués, que acabaron el primer cuarto pues prácticamente anotando 5 puntos. Estuvieron hasta falta de 2 minutos y medio con un solo punto, un tiro libre en el primer cuarto, pero a partir de ahí pues un buen partido. Sergio de la Rea, 9 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes. Así pues, buen balance para el baloncesto español internacional sub-19. Vamos a cerrar este bloque, última pausa del programa y volvemos para hablar de alguna que otra cosa. Hasta ahora. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Bueno, vamos a hablar de varias cosas de aquí a final de programa. Este martes por la mañana se presentan 3 campeonatos de España que van a tener lugar en los próximos días aquí en Valladolid. Concretamente se va a presentar el Campeonato de España de voleibol, que se va a disputar en el Polideportivo Pisuerga, que va a desplazar los entrenamientos del primer equipo del Real Valladolid Baloncesto a la pista del antiguo frontón, y esto pues ha molestado bastante al club, que no va a poder disponer de la pista central. Ahora hablamos de eso, pero también se va a celebrar un Campeonato de España de piragüismo y el baloncesto 3x3, que acude como todos los años a su cita en las calles de Valladolid. Esto, digo, se va a presentar mañana. Este fin de semana hemos tenido una cita con el deporte de calle, con el deporte de promoción, la jornada del baloncesto, el día del balonmano, perdón, balonmano en la calle, en el paseo central del Campo Grande, como ya es habitual, donde se hacen ahí pues los días habituales del balonmano, del baloncesto marina todos los años, con muy buen ambiente y una muy buena jornada lúdica de compartir el deporte del balonmano. Pues eso es, el balonmano que ha salido de las canchas de los coles y de los clubes de toda la temporada a la calle. Esto ocurre una vez al año y coincide normalmente pues con esta época ya preestival, y lo vivimos pues el sábado por la mañana en esa acera de Recoletos, donde se instalaron 6 pistas y donde estuvieron participando cerca de 700 niños, nada menos, repartidos en 43 equipos, provenientes de 15 clubes, como estamos viendo, en diferentes categorías de diferentes edades. Y bueno, pues esto pretende ser una fiesta del deporte, una fiesta del balonmano, y que todos esos niños pues compartan el día y su afición por este deporte, más allá de los entrenamientos y de los partidos habituales, pues que lo hagan en la calle, y que lo hagan en este caso en la céntrica acera de Recoletos, donde se llevan a cabo todo tipo de eventos de estas características. Así que bueno, pues el sábado, que durante todo el día, desde las 9:30 de la mañana, se programaron diferentes partidos, estamos viendo en esas 6 pistas, y bueno, pues dio ese ambiente a la zona lateral del Campo Grande.
Bueno, decía que en el Real Valladolid Baloncesto estaban molestos por el hecho de que no van a poder utilizar la pista central para entrenar esta semana de cara hasta final A4 y que van a tener que entrenar en la instalación que se les hizo para ellos en el frontón. Bueno, estas situaciones son más o menos habituales en diferentes lugares. No crean que esto solo pasa en Valladolid. Todas las instalaciones están suprautilizadas, no hay sitio para todas las actividades que se demandan y a veces pues, hay roces que se ocasionan en este sentido y bueno, pues quizá el más perjudicado sea el deporte profesional. A finales del mes de mayo, en balonmano, en la Liga Sobal, nos visitó el Cantabria Sin Fin, el equipo que entrena Rubén Garabaya, el que fuera exjugador del balonmano Valladolid. En aquel entonces estaba peleando por lograr la permanencia, perdió aquí en Huerta del Rey frente al Atlético Valladolid y se complicó mucho la vida. Finalmente, la Sobal acabó con el descenso de Guadalajara y de Cisne y tuvo que jugar frente a Málaga el Frigoríficos del Morrazo el play-out, ha conseguido ganar, así que Cangas va a seguir en la Liga Sobal. Bueno, pues en el caso de que descendiera el equipo, Rubén Garabaya se mostraba apesadumbrado, decía que era injusto para un equipo que se había tenido que reponer a 1001 vicisitud y sobre todo teniendo en cuenta las enormes dificultades que atraviesa en el día a día para entrenar en su ciudad, en Santander. Escuchen. Verlo ahí, verlo, la posibilidad de bajar, después de haber visto el esfuerzo de mis jugadores, no os podéis imaginar el esfuerzo que ha hecho esta plantilla, los sacrificios que hacen, en las condiciones en las que entrenan, no se quejan, van a muerte, no ponen ni un pero, han hecho sacrificios que no os imagináis. Hemos hecho pretemporada entrando a las 8 de la mañana, pretemporada entrando a las 8 de la mañana porque allí es lo que hay. Somos el único equipo de la ciudad de Santander con una liga profesional y tenemos que entrenar a las 8 de la mañana porque en nuestra pista de juego hay campus, en verano, está ocupada por campus. Entrenamos en invierno a 5 grados. A 5 grados. Los jugadores no pueden ducharse en los vestuarios en invierno del frío que hace. Cada semana 2 tíos con fiebre. ¿Y tú crees que alguno de ellos ha puesto una excusa? ¿Es que hemos perdido porque no tenemos las condiciones adecuadas para entrenar? Ni una. Y eso no es justo. Si estos chicos pierden la categoría, no es justo para ellos. Bueno, simplemente a modo de referencia, ¿no? A veces hay que abrir un poquito el foco y ver qué ocurre en otros lugares, en otras ciudades. Obviamente no es la situación ideal para que el Real Valladolid Baloncesto prepare su final A4, quizá la cita más importante del año, que está ahí por mérito propio, pero la instalación da para lo que da y ahora llega un campeonato de España y bueno, pues no puede ser de otra manera. Algunos están incluso peor, pero sí, sería deseable que estas cosas se coordinaran mejor y se pudieran evitar estas fricciones para que, bueno, pues en definitiva se pueda acomodar todo, si es que se puede, que es algo complicado de encajar. Bueno, vamos a hablar de otra prueba que ha tenido lugar este fin de semana, la mañana del domingo, en el entorno de la playa de las Moreras, el triatlón. Regresaba el triatlón que organizan el Club Triatlón de los Bomberos, que es una emblemática prueba, ya se había parado por la pandemia, en categoría de élite, Open y mixto, y bueno, pues ha vuelto con la victoria para el triatlón de Laguna de Duero, que fue el vencedor de esta 7ª edición en la playa de las Moreras, con un tiempo de 59 minutos 1 segundo, el equipo formado por Imanol Manglano, Rubén Hernando, Samuel Sanz y Hugo Fernández. Así que, bueno, pues en esas pruebas, Marina, que hemos visto, natación a primera hora, bicicleta y carrera, un triatlón que era por equipos y contrarreloj, hay que destacar. Eso es, por equipos, contrarreloj, 7ª edición ya, y bueno, pues suelen destacar precisamente equipos como el vencedor, el Club de Laguna. En segunda posición quedó el Club Triatlón Pisuerga y en tercera posición el Campos de Castilla. Comenzó a las 10 de la mañana y el recorrido se completó con 750 metros a nado, 6 kilómetros y medio en bicicleta, desde ese paseo central de Isabel la Católica y parte del centro de Valladolid, y
1,5 kilómetros de carrera a pie, con bueno, pues varios recorridos, un circuito de varios recorridos, varias vueltas, mejor dicho, por el margen del río Pisuerga. Así que bueno, pues buen ambiente, buena temperatura, que era lo importante, y ese vencedor, el Club Laguna. 1 minuto casi 10 segundos le sacó de tiempo al segundo clasificado, el Club de Triatlón de Laguna de Duero, frente al Tripi, y en tercer lugar, como decía Marina, el Triatlón Campos de Castilla. Por su parte, en la categoría mixta, el triunfo fue para el Universal Ventero, que ganó con Laura Fermoso, Marta Gómez, David Lázaro y Óscar Rebollo, con una marca de 1 hora 11 minutos y 54 segundos, seguidos del Parque Sol, y en tercer lugar el Triatlón Palencia. Finalmente, en la competición Open, la victoria fue para el Triatlón Pisuerga B, seguido del Laguna B y del Triatlón Palencia. Bueno, pues buena mañana, la del domingo, con este triatlón en el entorno de las Moreras. Y vamos a concluir hablando de otro campeonato nacional que va a tener lugar este fin de semana, desde el jueves, y que se va a celebrar en Cojeces del Monte principalmente, aunque va a tener alguna otra subsede, y que se ha presentado hoy en la Diputación. Y no es otro que el Campeonato Nacional de Frontenis, una modalidad en la que europeo. Una modalidad que ya disputó el Nacional, quería decir, también en esa misma localidad, en Cojeces, y como digo, hoy se ha presentado porque los equipos que se habían hecho la posibilidad de estar en esa fase final, y en definitiva pues la importancia de este deporte en determinadas zonas de la provincia, como puede ser Íscar, Cojeces del Monte. Ahí hay una zona, un triángulo también con algún que otro pueblo de Segovia, como puede ser Vallelado, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, estos son los datos de la prueba que se va a celebrar en Cojeces del Monte. El Ayuntamiento lleva apostando unos años fuerte por el deporte y en concreto por el frontenis. Hemos ido recuperando y reformando el frontón en todos los aspectos. Este año incluso hemos conseguido poner una valla que va a ser mucho más espectacular la forma de jugar. Y el campeonato va a tener un total de 69 partidos. Es por ello por lo que tenemos que desplazarnos también. El campeonato se disputará en 3 sedes: Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda y Cojeces del Monte. Vamos a tener un total de 40 participantes, 24 en categoría masculina y 16 en categoría femenina. En mayo ya se disputó a nivel masculino una fase previa, que también tuvimos la suerte de organizarla en Cojeces. De esa fase previa, los 24 mejores equipos masculinos han clasificado para esta fase final. Lo que es la fase final se divide: una fase de grupos, que va a ser jueves y viernes, y los 2 mejores de cada grupo, tanto en cada una de las categorías, disputarán los cuartos de final ya eliminatoria directa desde el sábado por la mañana. Luego semifinales y final, lo que he explicado, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Campeonato nacional, campeonato de España, no sé por qué he dicho yo europeo, no, campeonato nacional. Ya a estas horas se nos va un poco. En fin, que vamos a acabar y cerramos programa y cerramos temporada. Hasta aquí hemos llegado. Nos hubiera gustado contarles muchos éxitos, no puede ser en todos los casos. Sí que hemos estado vibrando con el Real Valladolid Baloncesto, con el Atlético Valladolid, con el Balonmano Aula, con los equipos del CPLV, con todos los deportes que han aparecido cada lunes en la noche aquí, con todos los protagonistas que nos han acompañado, que han venido, los compañeros también que nos han ayudado en la tertulia. En fin, hemos abierto la tertulia a varias partes del mundo, con Nacho García desde Miami, con Diego desde Argentina, que por cierto está agotando sus últimas horas en Valladolid antes de volver a su país, al que le enviamos un fuerte abrazo con el ánimo de volver a vernos pronto. Y nada, Marina, pues aquí cerramos. Pues la próxima temporada más, esperemos que con mejores noticias. Va a ser un poco larga, pero bueno, hay que animar a la gente a que se arme todo el mundo de valor, que seguro que tiene una recompensa al final. Pues sí, a la vuelta nos vemos. Venga, ya seremos verano. Uno más. Sí. Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias a todos por su compañía, por su confianza cada lunes por la noche en la 8. Nos vamos, cerramos la jornada, pero no se olviden que el deporte continúa cada día en la 8 Valladolid, a las 2:10 del mediodía y a las 8:10 de la tarde. Feliz temporada, volvemos después de las ferias, allá por septiembre. Adiós.